Por aquí mejor. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas por el retraso, que hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. Bueno, en realidad voy a ser sincera, estábamos en la playa y nos hemos retrasado un poquito. No, es mentira. Que hace un día de sol maravilloso, pero también es un plan perfecto estar aquí. Bueno, pues sin más, como vamos con un poquito de retraso, pues voy a dejar al don José Regueira, vicepresidente de la Diputación y el diputado de Turismo, pues para que nos dé el recibimiento y bueno, aprovecho también para agradeceros que estéis aquí y sin más, por favor. Pues, moitas grazas. Bueno, é un día de Nordés, sobre todo. Hoxe, oficialmente, comeza o verán. Prácticamente non, 15 de xullo. Bueno, en todo caso, moitas grazas por asistir a esta xornada de formación, que eu creo que son importantes porque realmente comunicar o destino de aquí para adiante vai a ser, ou debería ser diferente do que viñamos facendo antes da COVID. Por lo tanto, creo que é unha tarefa de todos, tanto o sector como a administracións, pois, de alguma maneira, comunicar en positivo un destino que ten moitísima potencialidade e moitísima capacidade de carga, e que, ademais, ten, ademais, a potencialidade de que eu creo que somos un destino seguro, diferente, con grandes oportunidades tanto urbanas como rurais ao aire libre, e, polo tanto, eu creo que se as cousas van relativamente ben, o ano que vai a ser un bo ano para Galiza e para o conxunto dos concellos da provincia de Coruña. Eu agardo que as persoas que estades traballando dende as administracións planificando o turismo, que se primeiro que os políticos que nos toca cada ano decidir que facemos e que non podemos, que vos deixen traballar técnicamente en intentar sacar novos produtos e ser máis competitivos de aquí para adiante. E segundo, que nos tomemos entre todos, entre todas, o turismo en serio, que todo o que levamos dito nestes anos de pandemia, de que somos entre o 11 e o 14% do PIB, se demostre contratando persoal e metendo persoal cualificado e ben pagado nas administracións públicas, e que isto no futuro nos faga moito máis fácil. Bueno, é desexar que a partir de mañán, cese o Nordés, poidamos disfrutar da praia, que deixamos moita xente pasando as vacacións nas nosas praias e no noso interior, e que cando pechemos temporada, pois o balance económico sexa positivo, que o negocio turístico lle vaya ben, que sexamos capaces de recuperar as persoas que están no ERTE, e que empecemos a ver ben o final do túnel. Estamos nun ano xacobeo, o ano que ven tamén vai a ser xacobeo, e, polo tanto, temos temporada turística de sobra para facer as cousas ben e para intentar que a COVID nos dane o menos posible. Nada máis, moitas grazas por asistir e tamén grazas a Nani e a Cadena SER por colaborar como a Galiaje ten esta xornada de formación, que espero que para o ano que non podamos repetir. Nada máis e moi boa tarde. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Regueira. Gracias a los que estáis aquí una tarde de verano como la de hoy, en la que entiendo que es un poco difícil, ¿no? O cuesta sentarse aquí, pero bueno, ya veréis. Comunicar un destino turístico es un reto, pero también es una diversión, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo comunicar un destino turístico, y espero que los que estén conectándose online, que me parece que hay ya por aquí bastantes personas conectadas, bueno, si de alguna manera queréis participar, pues encantada de que lo hagáis a través del chat y bueno, que estemos de alguna manera, aunque no estemos de manera presencial, pues todos conectados, ¿no? Y así sin más, pues voy a empezar, ¿vale? Voy a poneros una presentación, espero que la veáis. Y, bueno, y como os decía, hoy vamos a hablar de cómo comunicar un producto turístico en el siglo XXI, ¿no? Pero en realidad yo lo que voy a hacer es contaros una historia, ¿no? Yo estoy aquí para contaros una historia. Comunicar es contar historias y eso es lo que se trata. Así que voy a contaros muchas historias divididas en capítulos y espero que no os aburráis mucho. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre cuando queremos comunicar es ¿quién eres?, ¿no? Voy a contaros quién soy yo. Lo primero, pues porque seguramente no me conoceréis. ¿Quién es esta chica que se nos pone aquí a contar historias, ¿no? Pues bueno, ¿quién es Nani Arenas? Pues esta es mi pequeña historia. Soy asturiana, vivo en Coruña, tengo 3 hijas y me gusta decir que soy un espíritu inquieto, ¿no? Soy periodista y empecé en esta profesión hace muchos años. Bueno, para daros una pista, ya me han puesto las 2 vacunas. Con eso os podéis ir haciendo una idea más o menos de por dónde van los tiros, ¿no? Pasé por muchos medios de comunicación, escribí miles de palabras, pongo ahí 1000 words porque en realidad esto significa algo, luego veréis el qué.
Durante 8 años coordiné los contenidos turísticos en la Bodega Galicia. Estas son algunas de las portadas de los suplementos que salían a lo largo de varios años, durante varias veces al año. El Fugas, que era el suplemento de ocio de la Bodega Galicia, se convertía en Fugas de viajes, ¿no? Bueno, pues aquí podéis estar viendo algunas de las portadas que hicimos, pues especial verano, especial Fitur. Bueno, era la oportunidad de viajar a través del periódico en papel, que era como antes, pues muchos viajábamos, ¿no? Y aquí nació La Viajera Empedernida. La Viajera Empedernida es mi blog, es un blog de viajes, pero en realidad mucha gente no sabe que nació en un periódico en papel. Era la columna, la contraportada de este suplemento de viajes tenía una columna que se llamaba justamente El Viajero Empedernido, ¿no? Era yo, y durante muchos Fugas esta contraportada tenía esta columna. Y, bueno, ese es el origen del nombre, que a veces a la gente le llama la atención de mi blog, ¿no? Todo iba bien hasta que me despidieron. Un día me despidieron, ¿por qué? Pues porque llegó la crisis, os sonará la palabra crisis, que nos asoló a todos allá por el 2008-2009, y el suplemento dejó de generar publicidad, y entonces dijeron, Nani, nuestro suplemento ya no da dinero, pues entonces tenemos que prescindir de ti y te vas a la calle, ¿no? Pero yo siempre digo que no fue el fin de algo, sino que fue el principio de algo, ¿no? Porque en realidad el problema, en el caso de los medios de comunicación, no era solo la crisis, era que el mundo estaba empezando a cambiar. Y entonces, rápidamente me di cuenta que tenía dos opciones, o quedarme en casa llorando o empezar a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, porque en realidad el mundo había cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo de verdad para que mi situación fuera esa? Entonces empecé a asomar la cabeza a una nueva situación, ¿no? Fue cuando despuntaron Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes sociales. Y entonces lo que hice fue transformar mi columna, aquella columna de la contraportada del periódico, en un blog, ¿no? Y recuerdo que en el 2008 publiqué lo que fue el primer post de La Viajera Empedernida online. Y bueno, pues hasta hoy, desde el 2008 hasta el que estamos en el 2021, pues han pasado ya bastantes años y el blog se ha ido posicionando porque, veremos ahora por qué, porque el mundo y las audiencias ahora están en el ordenador, ¿no? En Internet. Luego me abrí las cuentas en las redes sociales, pues por supuesto tengo Twitter. Justo me anunciaba hoy Twitter, me felicitaba porque cumplí 12 años. O sea, justo hoy abrí mi primera cuenta de Twitter. Así que 12 años en Twitter ya. Facebook, por supuesto, pues Instagram. Y me lancé pues a un nuevo mundo. Este era un nuevo mundo que algunos de mis compañeros en el periódico me decían, Nani, estás loca, esto de las redes sociales, esto de Internet es una tontería. ¿Por qué no buscas trabajo en otro periódico? ¿Por qué no esperas a ver si surge una oportunidad? Y ya me di cuenta que no, que los tiros iban por otro lado, ¿no? Y entonces, bastantes años después, ¿qué hago ahora? Pues cosas que antes, si hubiera seguido trabajando en el periódico, pues seguramente no estaría aquí con vosotros, ¿no? Hago cosas que antes ni me imaginaba. Bueno, pues ahí me veis, colaboro con la SER todos los lunes, doy ponencias, hago planes estratégicos de comunicación con muchos destinos, hago formaciones como esta, bueno, pues hago muchísimas cosas. Y he creado mi propia empresa, que se llama 1000 Words, que era lo que se enseñaba antes, 1000 palabras, ¿no? Una forma de decir que al final la comunicación son palabras combinadas de 1000 maneras distintas y entonces es cuando conseguimos lanzar mensajes. Bueno, entonces este pequeño resumen es para contaros que en esta profesión tenemos que reinventarnos continuamente, pero sin olvidar lo más importante. Este es Antonio Caño, que también justo hoy es noticia, porque justo hoy le han despedido, ha anunciado que le han despedido del país, ¿no? Casualmente, yo de él rescato pues una frase que a mí me pareció muy interesante, y es que mientras era director del país, él decía, nosotros vamos a estar en las redes sociales porque nuestra obligación como periódicos está donde están los lectores. Bueno, pues esta soy yo. Ahora me gustaría saber quiénes sois vosotros. Así que estoy deseando conoceros. Esto era una jornada también de networking. No hemos tenido mucha suerte con la afluencia de gente a nivel presencial, pero bueno, por lo menos los que estáis aquí, sí que me gustaría por lo menos que me dijerais quiénes sois y bueno, que os presentarais de una forma así bastante rápida, ¿no? Esto en realidad era una técnica que se llama el elevator pitch, que significa que en un minuto contarais, se trata de que coincidís en el ascensor con una persona que es muy importante para vuestra vida profesional. Y entonces en un minuto tenéis que conquistarle y explicarle quiénes sois para llamarle su atención. Pues os animo a que seáis, que esto se convierta en un ascensor y que nos contéis quiénes son. A ver, ¿quién empieza? Boas, son... Falo desde aquí, oise? Sí, por favor, si se te oye bien. Son Manuel Pereiro Muiño, son concelleiro de turismo do Concello de Trazo. E nada, veño aquí a aprender algo máis sobre turismo.
O Concello de Trazo está ubicado xusto ao norte de Compostela, somos a porta norte do Concello de Compostela, e nada, temos unha asignatura pendente con os vecinos, promocionar o noso Concello, debido á ubicación que ten, de cara ao futuro. Traer outra fonte de ingresos, aparte da que hai, que é o sector primario e a gandería, pois queremos tamén acercar un poquinho máis o turismo a Compostela e abrir o mundo onde pode ser, ¿no? Onde se pode chegar. Bueno, pues a lo mejor aquí te damos hoy alguna pista. Vamos a ver si conseguimos que Trazo se abra al mundo. Muchísimas gracias. Ben, boas tardes, Nani. Eu son María Mato, son a técnico de turismo do Concello de Laxe desde fai máis de 15 anos e, ademais, desde fai escasamente 4 meses son a delegada territorial en Galicia da Asociación Española de Profesionais do Sector Turístico. Estou aquí nesta xornada de formación como técnico de turismo do Concello de Laxe porque consideramos que para facer unha planificación e un desenvolvemento turístico dun destino é totalmente imprescindible ter en conta as estrategias de comunicación. Estamos na mesma sintonía que acabas de expoñer aquí, no tocante a que as redes sociais e o mundo digital son non o futuro, sino realmente o presente. O que esperamos como administración pública desta xornada é, sobre todo, aprender de casos de éxito, aprender da experiencia que ti nos podes trasladar e, evidentemente, aplicala despois ao noso mundo e á nosa vida diaria, non? De planificadores de un destino pequeniño, pero non por eso menos importante, porque, ao fin e ao cabo, a administración municipal é a máis próxima tanto ao cidadán como ao propio turista. Entón, ese é o noso objetivo estatal. Pues genial, pues muchísimas gracias. No sé si los que estáis escuchándonos online podéis escuchar las intervenciones de los que están en la sala, creo que no. Pero bueno, entonces resumo muy rápido, pues tenemos con nosotros al concejal de Trazo. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Manuel Pereiro. Manuel, es que con las mascarillas a veces es un poco complicado. Sí. ¿Vale? Que es un ayuntamiento cerca de Santiago. Y luego tenemos también a la técnica de turismo de Laxe. ¿Me recuerdas tu nombre? María Mato. Y bueno, pues nos han contado pues que su objetivo es pues eso, dar a conocer de una forma un poco más activa sus destinos, ¿no? No sé si alguien quiere comunicar algo a través del chat. Si queréis, en cualquier momento podéis interrumpirnos. Tenemos aquí la posibilidad de saber lo que nos estáis contando. Pero bueno, sin más, vamos a avanzar para que pueda daros alguna pista de cómo hacer, dar ese paso hacia una comunicación efectiva de un destino turístico, ¿no? Bueno, os iba a recomendar también que cogierais papel y lápiz, aunque queremos hablar del mundo digital. Si tenéis a mano un papel y un lápiz, os va a venir muy bien porque os voy a ir haciendo una serie de preguntas que os van a ayudar a trazar un pequeño plan de comunicación cuando terminemos esta charla. Bueno, entonces, esta primera parte de quién eres, en realidad lo que busca es hacer una pregunta que es la primera que nos tenemos que contestar cuando hacemos un plan de comunicación, y es saber quiénes somos. Ahora hemos hecho una presentación de cómo somos a nivel personal, pero también tenemos que pensar que tenemos que hacer una presentación de quiénes somos como marca, como destino turístico, en este caso, y es muy importante que tengamos muy claro quiénes somos y también quiénes somos en este momento. Y cuando digo en este momento, ¿por qué lo digo así? Porque cambia. No somos lo mismo en verano que en invierno, no somos lo mismo un año que otro, porque los gustos de los turistas cambian, las necesidades de los destinos cambian. Bueno, entonces es muy importante tener muy claro el contexto actual. Capítulo 2. ¿Dónde está nuestro público o nuestro cliente? Que eso es lo que realmente a lo mejor nos tenemos que tener muy definido, ¿no? Hemos visto que siempre estamos en crisis, pero a mí me gusta más decir que lo que estamos es en constante evolución. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de la comunicación. ¿Qué es esta imagen que tenéis aquí? A las cavernas que se chaman as pintadas que había nas cavernas antiguas rupestres. Una pintura rupestre, efectivamente. Vale, pues si yo os digo que esto es un periódico de la Edad Media, ¿qué me decís? Que sí. En realidad, ¿dónde estaba la audiencia en la Edad Media? En las cuevas. ¿Y dónde tenían que comunicar los mensajes quienes tenían algo que contar? Pues evidentemente en donde la gente iba a mirar. Y como no sabían leer ni sabían escribir, ¿qué hacían? Pues comunicaban mensajes. Ahora esto lo interpretamos como arte, pero en realidad era comunicación. Este mensaje está advirtiendo a unos potenciales espectadores cuál era la fauna de la zona, cuáles eran los peligros, y lo que les estaban dando es diversa información que los que recibían sabían entender con este tipo de formato, ¿no? O sea que en realidad estamos ante un periódico. Pues fijaros, Egipto, ¿no? Las tumbas dieron un paso más, y es que no solamente querían comunicarse con los vivos,
tuvieron la osadía de comunicarse también con los muertos. Muchos de estos mensajes van dirigidos a los dioses y al más allá, ¿no? Porque se ponían en las tumbas pensando que era información valiosa que los que estaban en las tumbas enterrados pues iban a necesitar en el otro mundo, ¿no? Pues fijaros, estamos ante un periódico o un medio de comunicación en el Antiguo Egipto. ¿Y esto qué es? Pórtico da Gloria. El Pórtico de la Gloria, ¿no? Y si os digo lo mismo, que también es un medio de comunicación, o las vidrieras de las catedrales. ¿Quién tenía el poder de comunicar? La Iglesia. ¿Y qué comunicaba? Lo que la Iglesia quería. ¿Cómo? Pues a través de los soportes con los que la gente entendía. Como no sabían leer ni escribir, pues entonces tenían que recurrir a imágenes, lo interpretamos como arte, y sobre todo lo que buscaban era llamar la atención. Y lo que comunicaban pues eran mensajes relacionados con lo que ellos querían transmitir, que eran información sobre la Biblia, sobre religión, etcétera. Por eso al final vemos en las iglesias escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y mensajes que era lo que la Iglesia quería que la gente, su audiencia, conociera. Luego llegaron los trovadores, ¿no? Que yo digo que eran el ola de la Edad Media. Iban por los pueblos, contaban el cotilleo del pueblo de al lado y el trovador que sabía además cantar, bailar, hacer todo tipo de malabarismos, era como el gran espectáculo. Era un gran espectáculo. Era el que contaba el cotilleo, quién se había casado en el otro pueblo, quién había fallecido. Y el buen trovador es que era como si llegara Dios. O sea, es que todo el mundo quería, primero, verlo porque disfrutaba y segundo, necesitaba información, necesitaba saber qué ocurría en los otros pueblos. Y la única forma de transmitirla era así. Señales de humo. Esto era el WhatsApp de los indios, ¿no? El correo electrónico, pues las palomas mensajeras. Ya hubo esa necesidad de enviar información en correos, ¿no? Y aquí encontramos la imprenta. De repente, todo cambió. Pasamos de una comunicación muy pequeña entre públicos, audiencias muy cortas, ¿vale? Muy dirigidas a un público muy especial que solamente podía ver de manera presencial, a de repente la imprenta que revolucionó todo porque de repente el mensaje se pudo difundir a las masas, ¿no? Empieza la época de la comunicación un poco de masas. La radio me hace gracia porque a veces cuando doy charlas a universitarios o gente joven, se sorprenden cuando ven esto, ¿no? Y les digo que es una radio antigua. Y casi nadie sabe qué es esto. ¿Sabéis qué es? Cando non había programación, ponían esa pantalla para ver, ¿sabes? Bueno, cando non había televisión, había pantalla, eso é o que se veía de fondo, vamos. La carta de ajuste. Ya a mis hijas les digo que había una época cuando su madre era joven, era pequeña, en la que no había televisión y lo que aparecía a ciertas horas del día solo era esto y no se lo creen. Dicen, pero mamá, es imposible. ¿Y qué veíais? Pues veíamos esto, la carta de ajuste. Bueno, el cine. ¿Quién no ha estado en Manhattan, no? Gracias al cine. ¿Quién no ha estado en Kenia, ¿no? Gracias a Robert Redford y a Meryl Streep? ¿O quién no ha visitado Galicia? Ahora está muy de moda pues esta serie como Fariña. Yo el otro día casualmente estuve por ahí cerca en esta playa y había cola para hacerse la foto en el banco justo que estáis viendo en esta imagen, ¿no? El cine, las series de televisión pues son también medios de comunicación. Y la clave siempre ha sido la misma, hay que comunicar dónde está la gente. ¿Y en qué fase estamos ahora nosotros? Pues a ver si podemos poner este vídeo, es uno de los que tenemos ahí, que hemos tenido un pequeño problema, es este. A ver si conseguimos verlo. Broder Ansgar? No se oye. Ja, der er ja. Ja, så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva Bueno, gjelder como det? no hay que verlo porque se está, Ja, det er det her. es una pena, no se oye porque... Jaha. Pero en Ja, så realidad jeg har fått gjort noen ting hele hay formiddagen. que leerlo porque está en un idioma que no sé qué idioma hablan estos dos. System, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja, ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. No sé si así se va a entender muy bien. å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt Marcos, yo help. creo que va a ser mejor dejar el vídeo porque yo creo que si no Vamos, Juan, escucháis el Juan. sonido no se comprende muy bien. Bueno, nos vais a perdonar porque hemos tenido un pequeño problema con el sonido y con los vídeos y creo que no vamos a poder verlos muy bien. Pero bueno, os hago un pequeño resumen. Es un paso, es el paso del pergamino al libro. Y son dos monjes hablando entre ellos y uno dice que no entiende el libro, que no es capaz de entender para qué vale un libro si es muchísimo más cómodo un pergamino. Y el que sabe cómo manejar un libro le dice, no, hombre, no. Hay mucha más información, puedes escribir mucho más, es mucho más cómodo de almacenar. Y el del pergamino dice que ni hablar, que eso es una tontería, que eso él no lo quiere, que eso no vale para nada, que mejor el pergamino, ¿no? Y se genera pues una especie de discusión entre dos monjes, uno partidario de lo nuevo, que es el libro, y uno partidario de lo antiguo, que es el pergamino, ¿no? Y eso es una pelea constante que hemos vivido a lo largo de la historia siempre que ha habido algún cambio, ¿no?
y un poco estamos en ese momento. Estamos ahora en una pelea nosotros también, porque estamos viendo un cambio y a veces nos cuesta bastante adaptarnos a él, ¿no? Espera, ¿podríamos ver a la presentación, por favor? No, ahora, perfecto, gracias. Bueno, cronología de los medios de comunicación. Bueno, pues aquí vemos un poco cómo ha ido evolucionando, pero bueno, no nos vamos a entretener mucho con esto, porque lo importante, el mensaje que os quiero transmitir es que ahora, la audiencia ahora ya no está aquí, ¿no? Aquí está la gente. O mejor dicho, aquí. ¿Vale? A ver, ¿tenéis teléfono móvil? Mira, ya veo ahí a alguien haciendo una foto. Sí, veo que estáis con teléfono móvil y seguro que los demás lo tenéis ahí. ¿Vale? Datos, bueno, tampoco os voy a aburrir con datos. ¿Cuántos usuarios de Internet hay en el mundo? ¿Cuántos usuarios hay de teléfonos móviles? ¿Cuántos millones de españoles se consideran adictos al móvil? Bueno, datos que podéis encontrar por todas partes y todos son, pues, millonarios, ¿no? Y, bueno, el impacto del coronavirus. ¿Cómo se ha disparado el uso del teléfono, pues, durante el coronavirus? Yo no sé qué hubiera sido del confinamiento si no tuviéramos un teléfono móvil a mano y Internet para poder, por lo menos, comunicarnos, ¿no? Pero, a ver, el problema es que antes el poder de comunicar se concentraba en unos pocos. ¿Quién tenía acceso a escribir en un periódico? Pues los periodistas. ¿O quién salía en la televisión? Pues alguno que tenía acceso a la televisión y ya está. Otra anécdota que me gusta contar es que recuerdo, yo cuando trabajaba hace años en la Nueva España, un periódico de Asturias, me tocó almacenar las cartas al director. Porque antes la única forma que tenías de poder salir en un periódico era mandando una carta al director. No sé si os acordáis de aquella sección de los periódicos, ¿no? Y llegaban cartas y cartas a la sección de cartas al director y se almacenaban allí. Y igual escribías una carta y salía 4 meses después. O sea que, ¿alguna vez habéis mandado una carta al director al periódico? Bueno, pues era la única forma que tenía mucha gente de poder salir en el periódico o contar sus inquietudes, ¿no? Lo que le preocupaba o lo que le llamaba la atención de alguna manera, ¿no? Y esta fue la gran revolución de Internet, que de repente la comunicación dejó de ser unidireccional. Y hemos pasado de la comunicación de masas que conseguimos con la imprenta y hemos vuelto un poco casi a la época de la pintura rupestre, a las microaudiencias. ¿Por qué? Pues porque antes era el mismo mensaje para todo el mundo, pero desde que llegó Internet y todos tenemos capacidad de comunicar, pues todo se ha reducido un poco. Y veremos ahora cómo palabras como segmentación, small data y todo esto, pues son claves a la hora de comunicar. Pero lo importante es que las nuevas tecnologías nos han dado a todos un altavoz. Y por primera vez en la historia ya no necesitas una cabecera que te respalde. Si tienes algo que contar, el medio de comunicación ahora eres tú, ¿no? Como destinos turísticos que sois, o como personas individuales, o como marcas, o como empresas, o como administraciones, os habéis convertido sin querer en medios de comunicación. Y todas las marcas necesitan comunicar de una forma directa o indirecta, ¿no? Pues la radio, pues la cadena SER, tiene su propia página web, a pesar de ser una emisora de radio. El ayuntamiento, todos los ayuntamientos, a pesar de ser ayuntamientos y administraciones públicas, tienen una página web donde no solamente informan, sino que además se pueden hacer gestiones. Equipos de fútbol, revistas, destinos turísticos, tiendas, o sea, todos tienen que tener una página o una forma, un escaparate diferente a lo que es su propia tarea, porque todas necesitan comunicar, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene este cambio? Pues que los medios tradicionales han dejado de ser los únicos creadores de información. La gente cada día consume más información a través de soportes digitales y esto hace que muchas empresas estén perdidas y que no saben cómo adaptarse. Saben que tienen que comunicar, que la gente pide esa información, pero no saben cómo, ¿no? Y entonces, como tú eres un medio de comunicación, te afecta. Y la pregunta es, vale, ¿pero un destino es un medio de comunicación? Y la respuesta es no. No exactamente, pero si quiere llegar a su público, tiene que saber comunicar. Y si no comunicas tú, los demás lo van a hacer por ti, ¿no? Y aquí pongo pues este ejemplo de cómo a veces si los demás hablan de ti, te puedes encontrar pues que una crítica, de repente, ¿cuántos vais a Booking o vais a una plataforma a reservar un viaje y lo primero que miráis son las críticas y las opiniones de los demás, ¿no? TripAdvisor. No, es que yo no quiero estar, a mí me da igual, yo no tengo nada que decir. Ya, pero es que a los demás, a lo mejor son los demás los que hablan de ti, ¿no? O sea, que es que no vale decir, a mí no me importa. Es que el resto de la gente puede estar comunicando y a veces pueden decir cosas que a ti no te parecen bien, ¿no? Entiendo que no es fácil y entiendo que estemos tan despistados, porque en el fondo parece que esto lleva aquí mucho tiempo, pero no. Fijaros, Google se creó en el 97, o sea, 1997. Es que eso es antes de ayer, ¿no? O sea, es que está ahí al lado, ¿no? Cronología de las redes sociales, o sea, fijaros, LinkedIn es del 2002,
justo el año que nació una de mis hijas. Facebook del 2004. Y así avanzamos, fijaros, Instagram del 2010 y bueno, y TikTok, que ahora es lo que está de moda, que en la Eurocopa además nos bombardearon con publicidad de TikTok, pues tiene 3 años, como quien dice, ¿no? Pues y es que y todo ha evolucionado muy, muy rápido, ¿no? Pero no les queda más remedio que adaptarse, y ahora más que nunca, porque el coronavirus además lo ha acelerado todo, ¿no? Entonces, el comunicario técnico o empresario de hoy en día tiene que dominar los soportes digitales y los destinos tienen que aprender a gestionar su propia comunicación, porque gran parte de vuestros clientes o de vuestros visitantes están aquí, ¿no? Y nunca hubo tanta necesidad de comunicar, pero ojo, tampoco hubo tanta desconfianza. Y entonces ahora nos metemos en lo que son las famosas fake news que nos han vuelto locos durante todos estos meses, ¿no? Hay tanta información que nosotros también como consumidores de información tenemos que aprender a cribar, tenemos que aprender a interpretar cuál es la fuente correcta. En periodismo siempre hablamos de una fuente, ¿no? Y de ética. Confías en una fuente que es la que te da una información verídica y en base a ella pues generas tú un contenido. Pero es que ahora, como la fuente no puede ser cualquiera, saber dónde está realmente esa fuente fiable pues es cada vez mucho más difícil, ¿no? Por tanto, nosotros también tenemos que educarnos a la hora de consumir la información. Tenemos que saber diferenciar y tenemos que saber recurrir a las fuentes en las que tenemos que confiar. Bueno, aquí está un vídeo, pero no lo vamos a pasar. Porque al final no nos vamos a enrollar con los vídeos. Y el mensaje, además, que os quiero trasladar es que definitivamente pues, comunicar no es muy fácil, ¿no? Y que en la época de la comunicación es cuando más incomunicación hay. Y lo que considero también que es que la comunicación es sobre todo generar contenido y eso es una esclavitud, porque todo es muy efímero, todo pasa demasiado rápido. Yo para mí es la esclavitud del siglo XXI, para marcas, para empresas, pero también es necesario para poder llegar al cliente porque todos consumimos esa información, ¿no? Así que muy importante. Segunda pregunta que tenéis que apuntar, ¿dónde está mi público y dónde está mi cliente? Porque en función de dónde esté, lo tendré que comunicar de una forma o de otra. ¿Vale? Esa es otra pregunta que os tenéis que hacer cuando queréis crear una estrategia de comunicación. Bueno, capítulo 3. ¿Y qué les cuento? ¿Vale? Bueno, pues lo primero que quiero que tengáis claro es que en un destino se esconden 1000 historias. O sea, la cantidad de cosas que tenéis que contar son enormes. Acontecimientos históricos, anécdotas, personalidades, personal que trabaja en los destinos turísticos, ofertas, actividades, lo que hay a los alrededores. Bueno, podéis estar extrayendo información de una manera constante, ¿no? Pero tenemos que buscarlas y adaptarlas al viajero actual. Y cuando digo actual es como antes cuando os decía quién eres en el momento actual. No consume lo mismo un viajero en un momento que en otro, ¿no? Hay que tener en cuenta 2 variables. Primero, la digitalización, ¿vale? Y segundo, pues el coronavirus, ¿no? Palabra que por desgracia ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es primero escuchar al viajero en tiempo real. A veces los destinos turísticos cometen un error que es lanzar proyectos y lanzar ideas o promociones, pero sin escuchar al viajero. Eso es un error. Lo primero que tenemos que pensar es que lo que hacemos va dirigido al viajero y entonces tenemos que saber primero qué es lo que el viajero quiere para saber qué es lo que tenemos que crear. Y además teniendo en cuenta la velocidad a la que cambia todo, ¿no? Pues que os voy a contar de lo que hemos vivido en los últimos meses. Abre la hostelería, cierra la hostelería, grupos de 10, no, grupos de 6, no, ahora abrimos a las 8, no, ahora abrimos a las 10. Hoy mismo o ayer han vuelto a cambiar, ahora de repente otra vez aforos de 10 en las terrazas. Yo no lo sé vosotros, pero yo a veces quería salir durante el confinamiento y durante la época así un poco del estado de alarma y llamaba, oye, ¿podemos ir a cenar 4? ¿Podemos ir a cenar 6? En Oleiros podemos. Ah, no, es que en Santiago sí. Bueno, o sea, era una locura. O sea, pues eso, todo cambia a una velocidad tan rápida que hemos vivido estos años que hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que comunicar. Y me encantaba porque de repente se adelantaron las cenas a las 8, cerraba la hostelería a las 8 y rápidamente salieron ya publicidades. Queridos suecos, ¿nos dejáis el manual de instrucciones para cenar a las 8? Cómo rápidamente, aprovechando el contexto actual, hubo empresas, plataformas que rápidamente lanzaron mensajes muy divertidos y aprovecharon el tiempo, el contexto actual para comunicar. Bueno, pues eso, todo cambia de un día para otro, aforos, pues Francia, ahora pueden visitarnos, ahora no nos pueden visitar, entonces que hago una campaña para el mercado francés, de repente cerró el mercado francés, vale, entonces ya no puedo hacer campaña en el mercado francés, bueno, con el inglés, una locura, ¿no? Pero bueno, como todo cambia muy rápido, pues tenemos que pensar qué es lo que necesitamos comunicar en el momento concreto, ¿no?
Y tenemos en cuenta que siempre algo queda, todo cambia, pero siempre algo queda. Pues el COVID ha consolidado lo del servicio de comida a domicilio, eso se va a quedar. Justo ayer ponía en mi Instagram una buena noticia para mí, que es que los grandes cruceros ya no van a entrar en Venecia. Lo colgué en mi Instagram y generó, o sea, siempre hago una encuesta, cada 2 o 3 días hago una encuesta, y esta fue de las pocas que recibió un 100% de votos a favor diciendo qué bien, ¿no? Qué bien que habían dado esa medida, me parece que es algo bueno, ¿no? Lo de las vacaciones en autocaravana, un fenómeno que está en alza y que muchos ayuntamientos se han dado cuenta y han creado rápidamente zonas para autocaravanas o espacios un poco pensados para este tipo de viajero que de repente se han multiplicado, y eso seguro que ha llegado para quedarse. ¿Qué busca hoy el viajero? Quiere o debe quedarse en casa porque la situación sanitaria no nos anima a desplazarnos muy lejos, pero eso es muy bueno porque eso es ideal para hacer campañas y promociones para el posible viajero de proximidad, ¿vale? ¿Qué busca hoy el viajero? Lo que busca el viajero es, ante todo, poder conocer su destino. Y aquí vemos, por ejemplo, pues noticias, ¿no? La Xunta y el sector turístico lo tienen claro. Galicia alcanzará este verano 1 millón de visitantes. Esas son las previsiones que tiene ahora mismo el clúster de turismo, ¿no? El sector de la hostelería está optimista porque dicen que este va a ser mucho mejor verano que el año pasado. Espero que así sea, porque como no sea así... Galicia, pues de repente, la reina del norte en el turismo nacional por toda la oferta que tiene de naturaleza y de libre... un destino sostenible. Bueno, pues este tipo de situaciones demuestran que Galicia tiene algo que el viajero hoy busca, y a nivel institucional y a nivel empresarial ya se están empezando a mover para conseguir atraer a lo que está buscando este tipo de viajero, porque Galicia realmente lo tiene, ¿no? Y hemos visto cómo han cambiado completamente las campañas que se hacían a través de la Xunta, de Tour Galicia, de los destinos, completamente enfocadas ahora en lo que es la naturaleza, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? ¿Qué busca hoy el viajero? Quiere viajar a su aire y quiere libertad. Estamos un poco hartos de que nos tengan todo así un poco encajonado, entonces lo que queremos es poder ir en nuestra autocaravana, parar donde nos apetezca, comer de una forma tranquila, que si el restaurante cierra a las 8, pues bueno, pues comemos en nuestro apartamento de una forma más tranquila. Han subido las casas de alquiler, los apartamentos de alquiler turístico porque la gente quiere su cocina para poder organizarse. Bueno, pues todo ese tipo de situaciones, en el fondo lo que es una demanda de libertad para poder moverse con más facilidad por todas partes. ¿Qué busca hoy el viajero? Pues quiere seguridad sanitaria. Ahora mismo casi todos los destinos estamos adaptados, ¿no? Pero, ojo, a mí me hace mucha gracia cuando oigo lo de, no, es que nuestro hotel está limpio. Y que es que antes del COVID no estaba limpio. Es que realmente nos estamos encontrando con que de repente parece que hemos tenido que adoptar unas medidas de higiene exageradas, cuando realmente yo como viajera parto de que siempre he tenido que ir a hoteles que estuvieran limpios. Quiero decir, por ejemplo, las grandes cadenas, con todo lo de la desinfección, etcétera, lo decían es que nosotros hemos tenido que hacer grandes cambios. Es que realmente todos esos protocolos que ahora están imponiendo como si fueran algo nuevo, en la mayoría de los establecimientos turísticos y restaurantes ya se estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, la gente no lo sabía y la gente lo que necesita es tranquilidad para poder confiar en este tipo de establecimientos, ¿no? Hubo algunos que ya se pasaron. No, aquí no puedes tocar, no, aquí no puedes ir, no, por aquí no puedes entrar. O te tienes que poner mascarillas y guantes, y al final había veces que decías, madre, parece que estoy en un hospital en vez de estar en un restaurante, ¿no? Bueno, pues como siempre, término medio. Bueno, el viajero busca, por supuesto, aire puro, naturaleza, quiere que le traten bien, muy importante, muy importante. El viajero al final se dice que esta es la industria de la sonrisa, ¿no? Pues queremos que nos traten bien, porque cuando llegamos a un sitio donde por algún motivo nos ponen malas caras o nos tratan mal, no es que nos traten mal, pero vamos, que no nos reciben como nos gustaría cuando estamos de vacaciones, pues eso se nota mucho, ¿no? ¿Qué busca el viajero? Quiere un trato especial, fidelización. A mí siempre me gusta decir que el cliente o el viajero no es el final, sino que es el principio. Cuando conquistas a un viajero, ese viajero se lo va a contar a otros, va a correr la voz, y si consigues fidelizar a alguien, desde luego tienes un tesoro. ¿Qué busca hoy el viajero? Pues quiere conectividad. Yo justo lo hablábamos antes, ¿verdad, Silvia? Esta foto a lo mejor a Silvia le suena, que acaba de venir de allí. Es justamente Las Palmas de Gran Canaria, que es un destino que está apostando por conquistar a los que se llaman nómadas digitales, es decir, a ese tipo de persona que ha surgido gracias al teletrabajo, que con un ordenador y un teléfono móvil puede trasladarse a cualquier lugar del mundo y poder seguir trabajando,
y que, bueno, pues ¿por qué no vas a poder pasarte 6 meses del año trabajando tranquilamente al sol debajo de una sombrilla en las Palmas de Gran Canaria, si te damos todas las facilidades para que a nivel impuestos estés bien, para que a nivel conectividad tengas todas las posibilidades, etcétera, conectividad aérea? Pues bueno, están trabajando para intentar captar ese potencial viajero que hace 2 años pues no existía, ¿no? O era bastante residual. ¿Qué busca hoy el viajero? Quiere distancia social, pero quiere disfrutar. Pongo esta foto porque es un restaurante que justo en el confinamiento, cuando empezaron las aperturas, es un restaurante de Ámsterdam, fue uno de los que ideó algo, ingenió rápidamente pues este sistema para que la gente pudiera ir a cenar a su restaurante, ¿no? Como hubo gente y empresas que rápidamente idearon algo para poder adaptarse a una situación en ese momento real, que rápidamente pues cambió, ¿no? Pero bueno, por lo menos en ese momento tuvieron esa idea para adaptarse. ¿Qué busca hoy el viajero? Pues agilidad. El código ocurre en los restaurantes. O sea, es que ahora raro es el restaurante donde te dan una carta. Yo creo que ya no sé si es que están prohibidas, pero vamos, a mí el otro día me dieron una en un restaurante y aluciné, ya no sabía qué hacer con ella. La miré como diciendo, ¿para qué vale esto? ¿No? Porque yo iba buscando el código QR. Esta foto que pongo aquí es un hotel en concreto de Viena, donde estuve alojada pues unos meses antes de que fuera del confinamiento, y ya había el auto-check-in. Tenía 2 opciones: si tenías prisa hacías el auto-check-in, y si querías ir por el método tradicional tenía recepción. Pero ya existía, quiero decir, o sea, no es que de repente con el COVID ha aparecido, no, todas estas opciones ya existían, y los códigos QR ya existían, ¿no? Pero es cierto que ahora el viajero pues quiere un poco más agilidad. Segmentación, muy importante, que decíamos antes, microaudiencias, quiere que hablen su idioma. Y aquí pongo el ejemplo de los hoteles. Ahora tenéis que tener menú para veganos, menú para desayuno para celíacos, para vegetarianos, quiero decir, tienes que tener un montón de posibilidades porque cada público quiere su producto. Y si yo soy vegano y sé de un hotel donde tienen un desayuno vegano, pues seguramente a lo mejor me va a conquistar. ¿Qué pasa? Que tendré que enterarme, tendré que ir buscando esa información, o el hotel tendrá que esforzarse porque yo me enteré de que me está ofreciendo ese producto, ¿no? Pues eso lo podemos encontrar pues, en muchos segmentos, muchísimos. Hablaremos un poquito de ello más adelante. ¿Qué busca hoy el viajero? Pues busca destinos donde vivir experiencias. Ya no buscamos destinos donde ir a ver un monumento, o ya no viajamos a París para ver la Torre Eiffel, ya la hemos visto casi siempre. Ahora vamos pues a vivir una experiencia casi siempre. Esta es una cabaña que a lo mejor a ti te suena porque está bastante cerca de tu zona, ¿no? Sí. Y de repente en los últimos meses o en los últimos años en Galicia de repente han aparecido cabañas de estas, estilo nórdico, de madera, maravillosas, que son como hoteles de 5 estrellas porque son espectaculares y han aparecido como las setas, ¿no? Hay muchísimas y todas a cual más bonita, ¿no? Justo en mi blog escribí un post hace 2 días de las cabañas porque hablé de ello además en la radio. Bueno, y no sabéis la de visitas que ha tenido porque hay una necesidad, una demanda de este tipo de producto fantástico. Porque al final lo que quiere la gente es, sobre todo, vivir experiencias. Y la experiencia de dormir en una cabaña con una cristalera enorme al aire libre, pues en un bosque, pues bueno, me parece que es espectacular. Y es creatividad. Al final ofrecer este producto es creatividad, ¿no? Personalización. El viajero quiere que premien de alguna manera su elección. Por ejemplo, yo soy cliente de los hoteles Accor. Me gusta quedarme en hoteles de esta cadena cuando viajo. Y hace unos años en mi habitación me recibieron pues, con este albornoz. De repente llegué y me encontré en la habitación un albornoz con mi nombre grabado. Y dije, uy, qué bien, es el albornoz que todavía utilizo hoy para ducharme, porque aparte es que está muy bien, es gordito, es de los buenos, ¿no? Bueno, pues no digo que vayáis a regalar un albornoz a todos vuestros clientes, pero bueno, de alguna manera, si sabéis, o algún cliente fiel, conocéis sus gustos, o sabéis cómo podéis de alguna manera agradarle, tened en cuenta que a veces un pequeño detalle personalizado pues es muy, muy importante. A veces una simple carta firmada con una bienvenida, no se sabe, pero vamos, que es muy recomendable que la gente se sienta que han pensado en ella antes de recibirles. ¿Qué busca el viajero? Facilidades comerciales, gestión ágil, flexibilidad, y esto es la locura de los hoteles hoy en día, ¿no? Cancelación gratuita, poder reservo y cancelo, porque de repente ya no sé si cambio y ahora no sé si voy a poder irme de vacaciones o si voy a dar positivo en COVID o no, pero bueno, al final el hotel que no dé cancelación gratuita y que no dé facilidades, sé que es muy difícil la gestión para un pequeño hotel de esta situación,
pero realmente sabes que si no puedes cancelar, la mayoría de la gente no va a reservar, ¿no? ¿Qué quiere el viajero? Quiere una buena optimización de inversión, dinero y tiempo, el ROI. Siempre se habla del ROI económico, ¿no? No el ROI, el retorno de la inversión, no. Yo quiero el retorno como viajero, el retorno de mi experiencia. Así que vamos a tener en cuenta también esa palabra aplicada a nuestro visitante. Bueno, espacios para trabajar. Esto fue una de las iniciativas también que tuvieron algunos hoteles. La cadena Meliá rápidamente se dio cuenta que si no podía vender habitaciones, pues que iba a vender habitaciones donde trabajar, iba a vender oficinas. Y se crearon las habitaciones de hotel para los teletrabajadores y fue una iniciativa que funcionó tan bien como que ahora ya hay hoteles que tienen parte de las habitaciones reservadas solo para este tipo de cliente. ¿Qué quiere hoy el viajero? Actividades complementarias, experiencias y sobre todo alianzas. Y aquí pongo un ejemplo del Museo de Balenciaga, San Sebastián, cómo hizo una alianza con diferentes establecimientos cercanos al museo, restaurantes, tiendas, y lo que hacía era colgar una información, ahí veis una percha con un vestido anunciando una exposición que había en el museo, ¿no? Tú entrabas a una tienda y te encontrabas eso colgado, o ibas a un restaurante y te encontrabas eso colgado en tu silla y decías, anda, mira, está aquí el Museo de Balenciaga, mira, hay una exposición. Pues seguro que un porcentaje de gente que se animó a ir. ¿Por qué? Porque de una forma muy original y muy dirigida, muy segmentada a la gente que estaba en los alrededores, lanzaron una campaña muy sencilla pero muy eficaz. ¿Qué busca hoy el viajero? Ayudas. Diréis, ¿por qué pones Asturias? Que estamos en Galicia. Galicia ha sacado muchas ayudas, pero yo aquí voy a ser un poco crítica. Yo intenté acceder a las ayudas de Galicia y me pasé una mañana haciendo clic, refrescando la web para ver si conseguía pillar alguna de las ofertas de estas para dormir, de hoteles, y no lo conseguí. O sea, es que se bloqueó la página, fue una locura. Y pongo el de Asturias a lo grande porque es otra ayuda que han lanzado y me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Las ayudas de Galicia, por ejemplo, iban dirigidas solo a gente que estaba empadronada en Galicia, pero, por ejemplo, las de Asturias no, tenían una condición y podéis acceder a ella porque está activa todo el verano. Y es que si te alojabas en un hotel en Asturias, te regalaban una experiencia de turismo activo. ¿Vale? La única condición era o que lo reservaras a través de una agencia de viajes o que lo reservaras directamente en el hotel. Y un mínimo de 2 noches. Entonces tú llegas a un hotel en Asturias, has reservado por cualquiera de estas vías y automáticamente te van a decir que entras en el programa de Asturias a lo grande y que elijas una de las actividades que te ofrecen en la zona. Y no necesitas ni estar empadronado en Asturias, da igual que seas de Albacete, que de México, que de China. Puedes alojarte y vas a disfrutar de esa experiencia. Lo cual, bajo mi punto de vista, está bastante bien porque es muy cómodo, para el viajero es una sorpresa y beneficia pues un poco a todos, ¿no? Sin embargo, bajo mi punto de vista, las de Galicia eran un poco complejas desde el punto de vista burocrático, ¿no? No eran tan ágiles como creo que a lo mejor se ha llenado, ha sido un éxito, pero sin embargo yo no la he conseguido. No sé vosotros si habéis conseguido alguna de estas. Mi hermana sí. ¿Eh? Mi hermana sí, seguro. Afortunada. Yo desde luego no lo conseguí. Bueno, ¿qué busca hoy el viajero? Quiere compartir su experiencia. Está muy de moda lo de los rincones instagrameables. Ahora vas a un restaurante y ya tiene un rinconcito para que te hagas la foto. Los platos ya no te los ponen como antes. Ahora te ponen el plato que es de diseño para que le hagas la foto, ¿no? Restaurantes, hoteles, bodegas. Una bodega que el año pasado se hizo súper famosa en Orense porque tenía un columpio. No sé si os acordáis de esa foto de Instagram que se hizo viral. Todo el mundo iba a querer hacerse la foto en el columpio. El de la bodega, en cuanto lo vio, dijo, espera, voy a cobrar entrada, porque para llegar al columpio había que entrar en la bodega y caminar un montón. Y la gente iba al columpio y no veía la bodega. Se pagaba para hacerse la foto en el columpio. Bueno, es surrealista, ¿no? Pero al final es una estrategia que a algunos pues les funciona, ¿no? ¿Qué busca hoy el viajero? Hablar y que le respondan. ¿El social media qué es? Las redes sociales no son solamente una herramienta de comunicación, es el teléfono de atención al cliente. Yo cuando tengo alguna queja con algo, Iberia, tengo algún problema con el vuelo, no llamo a Iberia. Directamente en Twitter, Iberia, tengo un problema y me responden de manera automática. O museos, el horario, por favor. Y lo hago a veces directamente a través de las redes sociales. No busco el teléfono, llamo para que no me cojan. Al final es una forma de atender al cliente porque muchos clientes contactan con los destinos a través de las redes sociales. Y no hay cosa que más me fastidie que a un destino o a un museo que tiene cuentas redes sociales, le lanzas una pregunta y no te contesta, o te contesta 5 días más tarde. No, esto tiene que ser inmediato. Si tienes redes sociales, tienes que estar para responder y para atenderlas, y si no, no tiene ningún sentido.
Y bueno, ¿qué quiere el cliente? Trato humano. Estamos hartos de estar mirándonos a través de pantallas, estamos hartos de lo que es la digitalización, pero yo creo que el trato humano es muy importante y no solamente hay que demandarlo, sino que hay también que intentar potenciarlo, ¿no? Al final eso es muy importante. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que quiere el viajero en el siglo XXI. Y esto son lo que vais a tener que hacer vosotros o lo que ya habréis hecho en vuestros destinos para adaptaros a estas nuevas necesidades. Seguro que muchas de las cosas que he dicho, vosotros ya las estáis haciendo. Vale, pero si las estáis haciendo y el cliente no lo sabe, ¿qué? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos proyectos que estáis lanzando para poder adaptaros a estas nuevas necesidades. Ya tenéis los puntos de autocaravanas, ya tenéis las zonas seguras, pero claro, el cliente o potencial viajero tendrá que saber que habéis hecho todo eso, ¿no? Así que tendréis que salir a contárselo. Es una pena porque a veces hacemos muchas cosas muy interesantes, pero cuando llega el momento de comunicarlo, o se acaba el presupuesto, o ya no tengo tiempo, o se me ha escapado el verano y ya nadie lo sabe. Pues no, tenéis que contarlo porque eso, si no, todo lo que ese esfuerzo que habéis hecho se va a perder. Pero que no lo cuenten otros, contadlo vosotros, porque el medio de comunicación sois vosotros. Por lo tanto, tenéis que empezar a activar todas esas herramientas, escaparates de comunicación, donde tenéis que contar todo lo que estáis haciendo para adaptaros y conquistar al viajero actual, ¿no? Recordad que esta vez la historia la escribís vosotros. Así que, tercero, ¿qué puedo contar? De todo lo que habéis hecho, de todas estas actividades, proyectos que estáis sacando adelante, pensad qué es lo que os interesa contar, porque realmente consideráis que el viajero debe saberlo, ¿no? Yo creo que seguro que tenéis 1000 cosas que contar. Capítulo 4. ¿Y cómo lo cuento? ¿Vale? Podemos contarlo así, ¿no? Estos son fotos reales, que realmente te encuentras. Esto es comunicación también. Podemos contarlo así o así. Esta es una foto real. Yo hago consultorías con el IGAPE en la parte de turismo y este es uno de los hoteles con los que hice las consultorías este invierno, ¿no? Y tenía un restaurante, no, tengo un restaurante y tal. Y dije, sí, voy a ver la foto que tienes en tu web. Y en su web tenía esta foto de su restaurante. Y yo la vi y le dije, pero ¿tú te crees que esta es una foto presentable? Instagrameable no es, desde luego. Instagrameable no es. Y él le dijo, bueno, es que sí, está muy rico, si a la gente le encanta. Y digo yo, ya, a la gente le encanta, pero fíjate, o sea, el mantel con la pinza ahí, blanco. El filete ese con patatas y con esa ensalada, que a lo mejor está riquísimo, pero vamos, desde luego considero que se pueden contar las cosas de otra manera, ¿no? Mejor con otras palabras. Entonces, eso es lo que dice el storytelling, ¿no? Una vacuna contra la malaria cuesta 2 euros. En vez de contra la malaria tendría que poner contra el coronavirus, ¿no? Contra el COVID-19, pero bueno. Pero sin embargo, si os digo, con 2 euros puedes pagar la vacunación de una persona y salvarle la vida, el mensaje cambia completamente, ¿no? Este vídeo, no sé si lo podemos poner, a ver si se ve el son. Yo creo que lo tenemos ahí. Ah, pues no lo tenemos ahí, no lo tenemos, déjalo, lo vamos a saltar porque si no al final se nos iba a ir el tiempo. Bueno, la clave es que tenemos que contar lo mismo pero con otras palabras. Así que venga, manos a la obra. Lo primero vamos a ver con qué ingredientes contamos. Podemos usar imágenes que definan bien nuestro producto. Las imágenes son importantísimas. Pensad que lo primero que tiene que tener un destino turístico es una base de datos de buenas imágenes excelente. ¿Por qué? Porque yo como periodista, cuando quiero conseguir una foto, que no tengo un archivo de fotos de todos los lugares del mundo, lo primero que hago es ir a visitar la página web del destino y buscar las fotos oficiales que tienen de ese lugar, ¿vale? Y de ahí los periodistas y los comunicadores nos nutrimos para conseguir información. Y esas fotografías también es con lo que vosotros tenéis que trabajar y comunicar. Por tanto, imágenes que definan bien lo que sois y un archivo fotográfico importante. Eso es fundamental hoy en día. Y como veis, se pueden contar entre el filete con patatas que os mostré antes y este plato, pues hay una ligera diferencia, ¿no? Vale, este es de un restaurante con estrella Michelin, bueno, pues a lo mejor no es lo mismo, hay un término medio, ¿no? Entre la foto de antes o la foto de la estrella Michelin. Pero bueno, lo que se trata es que lo presentemos todo de una forma un poco más agradable. Esta foto es de otro hotel con el que he trabajado, en concreto era una bodega, pues mirad cómo presenta sus desayunos de una forma. Esto era un desayuno con una cata de vino. Pues los presenta de una forma completamente diferente. Ahí apetece sentarse, ¿no? A tomarte una copita de vino. También podemos utilizar que llamen la atención. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué os propone esta imagen?
A ver si trabajáis en turismo, esto deberíais conocerlo, no debería ser. ¿Qué creéis que anuncia esto? ¿Qué campaña hay aquí detrás? ¿Qué os sugiere? Silvia, tú también puedes hablar, ¿eh? A ver, venga, imaginación, no tengáis miedo, soltaros. ¿Qué creéis que hay aquí? Libertad. ¿Eh? Libertad. Libertad. Hay libre espacio abierto. Algo así. Naturaleza. ¿Qué destino creéis que puede ser? ¿Qué es esto? Bueno, hacemos zoom. Ampliamos la foto un poquito. A ver, sí. ¿Qué es esto? Noruega. Sí, pero segmento máis. Esta es la feria, la IBTM de Barcelona, ¿vale? Es una de las ferias que hay, sabéis que el turismo está dividido en segmentos, máis es el dedicado a meetings, incentives, congress, bueno, profesional. Bueno, pues esta es la campaña de turismo de Noruega. Desde hace años, porque es muy vieja, no es algo de la semana pasada, lleva con esta campaña casi 10 años o más, y es la que utiliza para el segmento máis, nada más. Si vais a Fitur ya no vais a ver esta campaña. En el stand de Noruega de Fitur ya no está esta foto. Solamente está en los stands que para las promociones a segmento máis, única y exclusivamente. Cuando habitualmente la gente piensa, bueno, segmento máis, te imaginas un señor trajeado, corbata, maletín. Pues ves a los señores trajeados con corbata y maletín y con una bolsa, que lo que lleva es pues a ese señor, que yo lo que digo, alguna vez le darán la vuelta, porque yo lo que estoy deseando es que alguna vez se dé la vuelta a ese señor. Pues todavía no lo he conseguido y se lo he dicho a los noruegos. He dicho, hombre, yo vuelvo por aquí cuando vea al otro lado, ¿no? Pero nada, siempre se conoce que les gusta más, saben que esto les funciona muy bien y la mantienen, ¿no? Pues fijaros que nadie se lo imagina que esto pueda ser una campaña de promoción, de llamar la atención pues, para el segmento máis. Pues Noruega esto yo lo he hecho hace mucho tiempo y no había COVID, ¿eh? Os aseguro que cuando hizo este lanzamiento no tenía nada que ver con esta situación. Bueno, vamos a ver una serie de campañas un poco divertidas. Esto es, nada, pues cómo se puede generar con un poco de creatividad, pues hacer cosas súper chulas, ¿no? Aprovechar la actualidad. Esta es una de las campañas que lanzó Audi cuando el confinamiento. Fijaros qué sencillo, ¿no? De repente simplemente era separar, ¿no? Y esto lo hicieron también con los aros olímpicos. Cuando se suspendieron las Olimpiadas, pues este fue uno de los mensajes que lanzaron, ¿no? Podemos recurrir a las imágenes de otros, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio archivo de imágenes, pero igual a veces tenemos que recurrir a las de otros, ¿no? A los que los demás comparten de nosotros. Podemos recurrir a periodistas, no sé si le conocéis, es Paco Nadal, es uno de los periodistas, bueno, que tiene su programa todos los viernes en la SER, bueno, y es uno de los periodistas de viajes un poco más conocidos de España. Pues a veces tenemos que recurrir a periodistas para que hablen de nosotros, los famosos press trips que se hacen pues, para presentar destino, para que los medios de comunicación lo reseñen, ¿no? O también podemos recurrir a influencers, palabra de moda, y esta es Nava Castro, es una foto de ayer o de antes de ayer, ¿no? Con 4 influencers con los que han hecho una campaña para presentar el Camino de Santiago. Más que influencers son famosos, porque creo que son Martiño Noriega, bueno, son todo gente así muy del mundo de la fama, ¿no? Y del cine, pero bueno, son influencers, son gente que es un influencer, que es una palabra que está muy de moda. Pues gente que llega a grandes audiencias, que tiene capacidad de influir en grandes audiencias, ¿no? Pues Ronaldo, pues por poner un ejemplo, pues imaginaros la cantidad de influencia que tiene en un público, ¿no? Si lleva una prenda de ropa o si anuncia un vestido. Sí, fijaros que todo lo que hace al final genera una reacción, ¿no? Todo tiene... Y bueno, durante mucho tiempo fue también, por ejemplo, campaña de Qatar y aparecía con los aviones, aunque tampoco era su imagen oficial, pero bueno, los utilizan pues para lanzar mensajes de todo tipo, ¿no? Y sobre todo porque, pues bueno, lo que decía Jeff Bezos, ¿no? Que si construyes una gran experiencia, los clientes la recomendarán a otros y el boca a boca es muy poderoso. O sea, lo que digan de ti, pero a veces para que hablen de nosotros tenemos que provocar que hablen de nosotros. Tenemos que hacer esa foto bonito, ese plato bonito para que la gente lo quiera compartir. Tenemos que buscar ese rincón de ese hotel bonito para que a la gente le apetezca hacerse allí la foto. Bueno, tenemos que provocarlo. Podemos contarlo con un vídeo. Hoy en día, ¿cuántos vídeos recibís por WhatsApp al día? A veces son tantos que ni los gestionas, pero cuando hay uno bueno,
cuando hay uno bueno, cómo se disfruta viéndolo, ¿verdad? El poder del vídeo para comunicar, bueno, pues se comparte 1.200 veces más que la imagen con texto. En Facebook se ven 100 millones de horas de vídeo diarias, o sea que el porcentaje de crecimiento anual es de 2 cifras y el 92% de los consumidores comparte vídeos con amigos por WhatsApp. Todos, de una forma u otra, los vemos más o menos, pero los compartimos, ¿no? ¿Es caro hacer video marketing? Pues mira, es una pena porque el vídeo no va. No, ese no lo tengo porque es muy cortito. Os tengo que pedir de verdad disculpas porque no vayan los vídeos, ¿no? Pero bueno, era un vídeo que es de una campaña del Museo Nacional Reina Sofía, que simplemente era una foto con música. O sea, el montaje que tenía este vídeo era nulo. O sea, el coste que tenía hacer este vídeo era simplemente una edición de 5 minutos y imaginación. Y fue el vídeo que utilizó nada menos que un museo como Reina Sofía para anunciar que la gente fuera a ver el museo y el arte, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un vídeo en un centro comercial de Ámsterdam, que es justo todo lo contrario, un vídeo de una campaña muy, muy elaborada, con muchos actores, con muchos personajes, y que además era una alianza del Rijksmuseum con ING, con los seguros, ¿no? Y bueno, un ejemplo de un vídeo que era... espera, este a lo mejor lo tenemos. Vamos a ver si hay suerte. Yo creo que sí, ese, el 11, creo que sí. No, el tercero, a ver si se oye. No se oye. En la emisión se está escuchando. Ah, la emisión se escucha. Ah, vale, bueno, pues entonces lo siento, pero por estar presentes no... Lo único es que se pudiera poner de alguna otra manera. No. Bueno, es una pena, los que lo habéis visto online, pues lo habéis visto con música, los que estamos aquí, pues hemos tenido que imaginarla, pero bueno, la imaginación es uno de los ingredientes importantes para poder crear campañas, pero bueno, el mensaje, como veis, es totalmente diferente, es un centro comercial, muchos actores, la gente que alucina por todo lo que está ocurriendo, todo el mundo compartiéndolo con sus teléfonos, lanzándolo. Bueno, pues este vídeo en concreto pues se viralizó de tal manera que no solamente consiguieron un retorno enorme, sino que es que durante mucho tiempo estuvo circulando entre toda la gente porque se lo enviaban por WhatsApp. Entonces, bueno, el retorno de la inversión en este caso, que aunque fue muy alta, desde luego fue, creo que el museo con aquella campaña, que era una exposición en concreto, arrasó. Fue de las campañas, de las exposiciones que más visitas tuvo en mucho tiempo, ¿no? A ver. Aprovecha la actualidad. No, este vídeo no lo vamos a poner porque si no se escucha tiene mucho diálogo. Este es un vídeo que sacó no sé si conocéis la red Saborea España. Saborea España es una red de ciudades españolas que se han unido para la promoción de la gastronomía. Por ejemplo, Coruña pertenece a Saborea España y no solamente son ciudades grandes, o sea, hay también ciudades pequeñas, ayuntamientos pequeños, o sea, son unidos por la gastronomía. Y durante el confinamiento lanzaron una campaña de manera inmediata para animarnos a todos a que cuando terminara el confinamiento pudiéramos volver a saborear los diferentes destinos, ¿no? Vamos a darle un poquito más. Y eso es un ejemplo, aprovecha la actualidad o desmárcate por completo. Y esto es un ejemplo de un restaurante de Nueva York que durante un tiempo estuvo intentando, bueno, voy a crear, es un restaurante dedicado solo a la carne, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues claro, como no todos nuestros clientes comen carne, vamos a crear un menú vegano para ver si el cliente que viene con el que come carne puede... Y se daban cuenta de que al final tenían un esfuerzo enorme por intentar conquistar a un cliente y os cuento que es que en el fondo no era el de ellos. O sea, y al final dijeron, ¿sabes qué? Que vamos a cambiar completamente de estrategia. ¿Que no es políticamente correcto comer carne? Pues nos da igual. Nosotros nos dirigimos a los que no son políticamente correctos, porque nuestro cliente y nuestro producto es la carne. Por tanto,
vamos a cambiar completamente de estrategia. Vamos a intentar dejar conquistar a quien no es nuestro público, lo cual nos está generando muchos esfuerzos y muchos problemas, y vamos a apuntar directamente la bala a los que realmente disfrutan con lo que nosotros hacemos. Y entonces cambiaron completamente la estrategia después de años haciendo algo, bajo mi punto de vista, erróneo, que era conquistar a quien no debían, y lanzaron pues una campaña con nuestra pasión es la carne, ¿no? Justo estos días me parece que tenemos algún ministro que se escandalizaría si hubiera una campaña así, ¿no? Pero bueno, hay un restaurante en Barcelona que pues adoptó una medida parecida, ¿no? Y entonces esto fue un poco la campaña que largaron. Nosotros tenemos carne y, chicos, si quieres comer carne, este es nuestro restaurante. Si eres vegano, pues no vengas aquí porque este no es tu sitio y punto, ¿no? A veces es muy importante saber quiénes somos para saber a quién tenemos que conquistar y a quién tenemos que descartar, porque por mucho que hagamos nunca va a ser nuestro público, ¿no? Este vídeo creo que sí lo tenemos. Es muy cortito, a ver si se ve. Bueno, no sé lo que os ha parecido. Vilnius, el punto G de Europa. Y diréis, ¿qué es eso de Vilnius, el punto G de Europa? Vilnius, no sé si sabéis, es la capital de Lituania. Y en realidad es el punto G de Europa porque nadie sabe dónde está, pero cuando lo encuentras te encanta, ¿no? Y esta campaña, fijaros, el vídeo, como habéis visto, es un chico que precisamente no es que llame la atención ni por ser famoso, ni por ser influencer, ni por ser guapo, ni por ser nada, un chico normal, simula una satisfacción normal, ¿no? En un sitio que tampoco es que sea el lugar más bonito de Vilnius, ¿no? Bueno, pero coste cero, o sea, lo que les costó hacer este vídeo, como veis, fue poquísimo, pero sin embargo mucha creatividad detrás. Bueno, abrió los telediarios en Estados Unidos, abrió telediarios en Australia, entrevistaban a la gente, ¿cómo que el punto G de Europa? Y de repente Vilnius, una ciudad completamente desconocida, que nadie realmente sabía dónde estaba, pues empezó la gente a ubicarla en el mapa gracias a una campaña pues un poco osada, ¿no? Porque hay que tener un poco de osadía para lanzar una campaña así, ¿no? Lo que vende, o impacto lo que vende. Claro, pero es que tú ves eso como punto G de Europa y te quedas, pues bueno, te llama la atención. Así que como veis, a veces con un poco de imaginación se consiguen. ¿Y qué me decís de esto? ¿Qué os parece? Bueno, pues esta es una guía Restaurant, que es una guía de gastronomía de Canadá, y celebró con esta campaña los 18 años del mercado. Ya se había hecho mayor de edad, entonces podía consumir este tipo de imágenes un poco atrevidas, ¿no? Bueno, pues esta foto la hice hace 2 años en Callao, en Madrid, ¿no? Pues como de repente Netflix pues juega también pues, con todo tipo de impactos pues, para llamar la atención, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro vídeo, pero que tampoco lo vamos a poner porque es muy largo además. A ver si consigo avanzar. Comunicación aplicada a las redes sociales o el social marketing, ¿vale? Vamos a buscar ideas. Facebook, el 70% de los usuarios actualiza su estado en vacaciones. Cuando estamos de vacaciones siempre acabamos colgando una foto de lo bien que estamos pasándonos en la playa o lo rico. Buscamos a foto. Siempre buscamos a foto. Sí, buscamos esa foto porque nos apetece para que vean nuestros amigos dónde estamos, para que vean lo bien que nos lo estamos pasando, para que vean lo guapos que somos y lo morenos que estamos. Bueno, el caso es que lo contamos. Para informar, para dar envidia, para lo que sea. Pero lo contamos y si tú ves a algún amigo en una playa que te encanta, dices, ostras, ¿dónde está Margarita? Ostras, qué playa tan bonita, me encantaría ir ahí, ¿dónde será? Oye, Margarita, oye, me encanta ese sitio y a lo mejor el año que viene voy yo, porque he visto la playa en su Facebook, ¿no? Pero claro, para que apetezca, que cuelguen la foto, lo que decía, fomentemos la prescripción de nuestros clientes, demos como destinos ideas para que realmente les apetezca compartirlo, ¿no? Y vamos a ver cómo se pueden hacer cosas. Pues esto es una campaña que hizo el Met, el Museo Metropolitano de Nueva York, y entonces él lo que hizo fue un juego de palabras, era It's time we met, es hora de encontrarnos, ¿no? Y lo que pidieron es que a los visitantes del museo hicieran un recorrido buscando fotos con las que se identificaran y hicieran cosas divertidas. Y les propusieron que las fotos que fueran más originales, pues que las iban a utilizar, se las comprarían y las utilizarían para su propia campaña de promoción, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo. Esta es una de las fotos que hizo uno de los visitantes y esto es el banner que hizo el Met justo con esa foto que fue una de las seleccionadas como más divertidas para poder hacer banners
Y fueron los banners que aparecieron pues, en todos los medios de comunicación, ¿no? Fue la campaña del MED. Y todo fue hecho fomentando la prescripción de sus visitantes. Mira el museo de una forma completamente diferente. Búscalo, una foto y haz algo casi jugando y compártelo, ¿no? Esto fue una campaña que hizo el Museo del Prado. Decían en Instagram que buscaras 4 caras que te gustaran del museo y las compartieras. Y entonces lo compartía así la gente, ¿no? También el Museo del Louvre hizo una iniciativa parecida, ¿vale? TikTok, la red de moda, que por cierto a mí es la que menos me gusta, pero bueno, es porque yo creo que todavía ya estoy muy mayor para comprenderla. Pues la Academia Uffizi de Florencia se daba cuenta con que no tenía público joven. Claro, ¿cómo capta el público joven? ¿Cómo capta ese público de 18 o 20 años? Porque los mayores ya no vienen al museo, pero los jóvenes no consigo que vengan. Pues con TikTok pusieron a todos los cuadros más famosos de la galería a bailar como TikTokers y movían y se bailaban y fue se hizo viral entre la gente joven y la gente empezó a ir al museo para poder hacer los mismos gestos que hacía la gente en los cuadros y se viralizó y la gente joven empezó a ir a la galería. Fijaros que era un poco osado, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a poner? Imaginaros los puristas del arte, ¿cómo vamos a poner estas obras de arte del Renacimiento a bailar? Bueno, pues lo hicieron y funcionó. Funcionó. El objetivo, ¿cuál era? Que la gente joven disfrutara del arte, ¿no? Juega y comparte. Esta es una campaña que me pareció muy divertida, que era un museo que animaba a la gente a que buscara la cara que se pareciera a ellos, ¿no? Y que la compartieran. Y bueno, se hicieron cosas muy divertidas. Concursos y alianzas. Esto es un concurso de un restaurante de aquí de Coruña que durante el verano pasado, me parece que fue, sorteaba viajes si consumías una Coca-Cola cuando pedías la comida, ¿no? Y entonces él hizo una campaña que era pídete un viaje a Italia. Bueno, pues mira, si por pedir una Coca-Cola resulta que me gano un viaje a Italia porque entro en un sorteo, pues ¿por qué no? Pues fue una alianza entre Coca-Cola, un programa con turismo de Italia, porque eran todos los restaurantes de la mafia y los restaurantes. Bueno, pues es una alianza, un ejemplo de alianza, que bueno, tampoco es que tuviera un gran coste, pero pues les funcionó porque consiguieron una promoción sobre Italia y sobre Coca-Cola, ¿no? ¿Cuál es el truco? El truco es ser creativos. Casi todas las campañas que os he enseñado lo que tienen es pura creatividad y también valor, porque el punto G no es el punto de G de Europa no es una campaña que se atrevan a hacer muchos destinos, ¿no? Tener ideas no basta, realizarlas es más importante, pero para ello hace falta valor. ¿Y por qué no somos creativos? Pues muchas veces por miedo, ¿no? Por miedo a qué dirán o cómo reaccionarán o qué pasará si esto no gusta. Bueno, entonces hay que tener un poco de osadía, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro vídeo que también lo voy a pasar. Que es un vídeo que nos resumo muy rápidamente. Lo que cuenta es cómo los personajes de los cuentos tradicionales, Caperucita, Rapunzel, se están muriendo, porque como ahora, claro, nadie los lee. ¿Por qué? Porque la gente no desarrolla la imaginación, pues entonces, si la gente no hubiera tenido imaginación, si nuestros antepasados no hubieran tenido imaginación, pues a lo mejor Caperucita ya no existiría, ¿no? Entonces vamos a intentar y la imaginación y la lectura es una forma de recibir impactos, porque al final, ¿cómo nos hacemos creativos? Viviendo, disfrutando, viendo, oliendo, eso es lo más importante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar todo el día pendientes de que tenemos que salir. A mí me hace muchas gracias a veces la gente en turismo que no viaja. Yo recuerdo una vez en un proceso de selección en el que estuve participando, que una de las preguntas que les hacía era dime a dónde has viajado, dime los viajes que has hecho en los últimos 2 años. Y había un montón de gente que no había salido de su casa. Y yo decía, ¿tú quieres trabajar en turismo y no has salido? ¿No tienes curiosidad por el mundo? Porque me parece que es muy importante, algo... Pues no, y para mí eso es un problema, para la gente que trabaja en turismo que no le guste viajar o que no tenga curiosidad por descubrir lo que hacen otros destinos, lo que se hace en otros sitios, lo que pueden ver, lo que pueden hacer, ¿no? Y yo creo que eso es un tema muy importante y por desgracia en turismo nos encontramos que trabaja mucha gente a la que en el fondo no nos gusta viajar. Y eso luego se traslada en muchas de las acciones que hacen, ¿no? Bueno, pues ahí habéis visto ideas de cómo podéis contar algunas de las cosas o de los proyectos o de las ideas que tenéis a vuestro alrededor, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver las herramientas que tenemos para trabajar. Vale, lo primero, la web. Una buena web es muy importante, porque la web es el escaparate donde vas a concentrar toda la información. Y cuando digo una buena web, digo que esté bien hecha tanto a nivel de diseño,
a nivel de imágenes, a nivel de SEO, palabras claves y todo ese tipo de cosas que no se tienen en cuenta, porque a veces nos centramos en el diseño de la web, pero nos olvidamos del contenido. Es como cuando hacemos una gran campaña, ¿vale?, de algo, pero nos olvidamos de la comunicación. Y si no tenemos buena comunicación, me hace una cosa que me llama también la atención y se ve en Galicia, grandes centros de interpretación que se han hecho en zonas de naturaleza, museos maravillosos, porque hay obras de arte por ahí, pero están vacíos. No hay cosa más triste que entrar a un museo y que no haya nadie, que entrar a un centro de interpretación de la naturaleza con el tema de tecnología, todo digital, y nadie visitándolo, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces estos grandes proyectos, muchos son financiaciones europeas y, vamos, dinero que viene de 1000 sitios, se termina el proyecto, se acaba el presupuesto y cuando empieza la parte importante, que es, ya que lo hemos hecho, vamos a contarlo para que la gente sepa que exista, se acabó el presupuesto, se acabó el proyecto y no hay dinero para la comunicación. Resumen, el centro de interpretación vacío. Y con el paso del tiempo se acaba empezando a estropear, como nadie lo ve, ya no hay mantenimiento y al final son grandes inversiones y, bueno, os puedo decir, tenemos ejemplos, pues hasta aeropuertos que no se han utilizado nunca, ¿no? Y eso es muchas veces porque no hacemos los planes completos, quiero decir, no hacemos el proyecto a largo plazo. Pensamos en el corto plazo, que es crear el centro de interpretación, pero no nos damos cuenta que es que si queremos que esté lleno de gente necesitamos tener en cuenta esa comunicación, que es muy importante. Y la web es un poco lo mismo, es el centro de todo. Cuando digo lo del SEO y las palabras claves, es el ejemplo del centro de interpretación. Gastamos muchísimo dinero en el diseño, tal, pero nos damos cuenta que lo que verdaderamente va a atraer a la gente en los buscadores va a ser un posicionamiento SEO de palabras claves, bien hecho, de contenido, que es lo que realmente al final pues va a funcionar, y eso es lo muy importante. Y curiosamente, yo cuando trabajo en las consultorías es lo que me encuentro que falla en casi todas las webs. Están muy bien hechas, pero resulta que es que no tienen ni una palabra clave puesta en base al SEO, de manera que es que nadie les puede encontrar, visibilidad cero. Y luego ves sus Google Analytics y te das cuenta con que es que no, nadie les sabe que existen, nadie les puede encontrar. Es comunicación digital. Y luego las redes sociales. Las redes sociales siempre son los caminos que llevan a tu web. Es muy importante. Las redes sociales son un escaparate, pero siempre tenemos que trabajarlas un poco con una estrategia. Si trabajamos Facebook, pensar que a lo mejor tiene que ser que revierta contenidos que tenemos en un blog, o que revierta una oferta que tenemos en el hotel, o que revierte a... y tenemos que tener en cuenta que son un escaparate muy importante, porque son un escaparate inspiracional, pero el objetivo casi siempre va a ser llevarles a un sitio, ¿no? Dirigirles a algún sitio, que casi siempre debe ser la web, porque es donde tenemos la información de una manera permanente y constante. ¿Vale? Hay que cuidar los textos, lo que os decía, cuidar las fotos, el diseño, la usabilidad, palabra que está de moda, ¿no? Usabilidad, qué palabra tan fea. Pero es que es muy importante que tú sepas manejar bien una web. Y curioso, hace también un par de años estuve en un congreso y en la mesa en la que yo estaba participando pues había una ponente de Google. Era un congreso y era una ponencia dedicada a universitarios, ¿no? Un poco a salidas universitarias, y a mí me tocaba hablar de turismo y esta chica de Google vino a hablar de lo que buscaba Google. Claro, a mí nadie me hizo caso, todo el mundo le hacía caso a la de Google. Y curiosamente, ¿sabéis cuál es el perfil que estaban más demandando ahora mismo en Google España y en Google Estados Unidos? ¿Qué creéis? ¿Matemáticos, ingenieros? Influencers. Influencers. Psicólogos. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo reacciona el cliente. Esa capacidad de reacción. Cómo reacciona el cliente ante una foto. Cómo reacciona el cliente ante una búsqueda. Cómo reacciona el cliente ante una oferta. Y en función de todas esas reacciones conseguimos ir puliendo ese diamante que es nuestra comunicación, ¿vale? Entonces, ahora se habla mucho de la usabilidad y se habla mucho de la experiencia del cliente, UX, que veréis en inglés, puesto por todas partes, porque es fundamental. Si yo no analizo la experiencia del cliente, cómo reacciona ante los impactos que yo le propongo, si compra o no compra, si lo mete en el carrito de la compra o no lo mete en el carrito de la compra, porque al final da clic a comprar o no, le ha impactado la oferta. Si yo analizo eso de una manera muy detallada y creo productos adaptados a ese cliente, pues entonces tendré un problema, ¿no?
pues fijaros, psicólogos, una profesión que parece que está ahí, una carrera como un poco olvidada, pues justo se está convirtiendo en una de las más demandadas ahora mismo, ¿no? Herramienta básica de diseño, Canva. No sé si la conocéis. ¿Conocéis Canva? Tú sí. ¿Y qué opinas de Canva? Bueno, es gratuita, es útil. Bueno, es una herramienta con la que puedes hacer muchísimas cosas. Antes, para hacer diseños gráficos, tenías que recurrir a un diseñador gráfico, ¿no? Que te hiciera todo. Y ahora, gracias a herramientas como esta, que Canva es gratuita, también tiene una parte de pago también, en función de lo que quieras, pero la gratuita es tan amplia, tiene tanto, que puedes hacer lo que quieras gracias a Canva. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, necesitas imágenes para redes sociales, necesitas la carta de tu restaurante, necesitas, no sé, imágenes, stories para Instagram, vídeos, o sea, para Facebook, o sea, es que puedes hacer lo que quieras, currículums, facturas, como si quieres, todo lo que se te ocurra que puedes hacer, lo puedes hacer con Canva. Y de una manera muy sencilla, porque aparte tú pones foto e Instagram y ya te da las medidas exactas y tienes plantillas de donde puedes sacar ideas si tú no las tienes. Por tanto, gracias a Canva podemos hacer muchísimas cosas y gracias a esta herramienta podemos crear cosas muy interesantes para las redes sociales. ¿Vale? O sea que yo es una herramienta Canva que la tengo siempre abierta en mi ordenador desde que me levanto y me siento. Canva abierto, porque sé que voy a tener que recurrir a ella en 2 o 3 ocasiones a lo largo del día, porque siempre voy a tener que crear una imagen para alguien que me lo ha pedido o para mí misma, etcétera. O sea que Canva, de verdad, es una herramienta que os recomiendo que tengáis en mano para casi todo. Vale, editor un gráfico gratuito para crear todo tipo de creatividades y contenidos. Vale, para hacer mini vídeos. Hoy en día necesitamos hacer vídeos. Editar vídeos antes era dificilísimo, ahora es muy fácil. Muy fácil. Si tenéis Apple, podéis hacerlos con Movie Maker, ¿vale? Si tenéis Windows, con el Windows 10, con el editor de fotos, ¿vale? Y son programas bastante sencillos para hacer vídeos, bastante sencillos. Es un editor gráfico que te permite ir poniendo imágenes, sonido, por capas, bueno, son bastante intuitivos y fáciles de manejar cuando les coges un poco el truco, ¿no? Y luego tenemos también, si queréis hacer vídeos con el móvil, tenemos Stop Motion, ¿no? Que es para hacer vídeos con el teléfono de una forma también bastante sencilla. Creo que este vídeo sí lo tengo, Marcos. Este es un vídeo tonto, fijaros, es un vídeo personal, no es un vídeo promocional, pero es para enseñaros, sí, es ese, para enseñaros las tonterías que se pueden hacer con Stop Motion de una manera súper sencilla. Yo creo que tardé 5 minutos en hacer este vídeo. Qué pena que no se oiga la música. Sí. No se ha visto bien porque así es una imagen, pero bueno, lo hice durante el confinamiento, un rato que estaba aburrida pensando, la de viajes que hemos hecho con mi grupo de amigos y aquí encerrados y tal, y entonces hice una recopilación de vídeos cortos de tonterías que habíamos grabado para enviarnos por WhatsApp de los viajes. Y hice pues un pequeño vídeo, nada, que no dura ni 30 segundos, de cómo me gusta viajar con mis amigos cuando repetiremos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de formatos con una televisión antigua, imágenes tal, velocidades, música, que antes era muy difícil, pues con Stop Motion lo haces pues en 10 minutos. Stop Motion es de pago, no es gratuita como las otras, pero bueno, me parece que vale, no sé si son 13 euros o algo así, comprar la aplicación, o sea que es bastante barata y te la quedas ya para siempre, no tienes que andar actualizándola ni nada. O sea que, bueno, como recurso para poder hacer cositas para redes sociales o cositas sencillas, pues muy, muy cómodo. Vale. Aquí, fotos gratuitas. A veces necesitamos fotos gratuitas, porque, claro, no tenemos fotos de todos los lugares del mundo o de todo lo que queremos comunicar, ¿no? Imaginaros pues, que queremos comparar nuestra playa con una del Caribe o que queremos, no lo sé, se me pueden ocurrir mis cosas. Pixabay es una web donde puedes conseguir imágenes gratuitas de todo el mundo y aparte las puedes descargar a la resolución que quieras, no solamente fotos sino también vídeos. Si necesitas hacer montajes para vídeos, te descargas también vídeos de diferentes duraciones y te puedes descargar también gráficos o dibujos, o sea, tiene de todo. Es una maravilla, o sea, Pixabay para poder conseguir imágenes gratuitas, porque tened en cuenta que en Internet todos los derechos de autor son muy importantes. Ni se os ocurra, y menos siendo administraciones públicas, coger una foto de Google, cualquiera, la que encuentro, y meterla en mi página web o en mis redes sociales. Porque esa foto, como tenga un autor, y a mí me ha ocurrido, ¿vale? Como esa foto tenga un autor y lo descubra,
pues hay una cosa que se llama derechos de autor que hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado. Igual que los textos, que es muy típico. Pues mira, este blog, fíjate, qué bonito lo que escribe o qué tal, lo voy a poner en mi web, ni se os ocurra. Primero, está penalizado por la ley, porque, insisto, derechos de autor, y segundo, está penalizado por Google. ¿Vale? Si Google detecta que habéis duplicado un texto de alguien, automáticamente va a penalizar vuestra web, porque Google va a saber quién lo publicó primero, porque tiene todo, gracias al caché, pues rastrea todo, ¿no? Y os va a penalizar. Por lo tanto, no se os ocurra copiar textos o copiar fotos o coger fotos a voleo de Google. Recurrid a este tipo de soportes porque es donde podéis encontrarlas con garantías y sin problemas. Otra página muy interesante para recoger fotos gratis es Pexels, ¿vale? Es también como Pixabay. A mí esta es un poco más romántica, en el sentido que es un poco más de diseño, ¿vale? No son fotos, son un poco fotos más creativas. Si queréis, y aparte son algunas más asépticas, con fondos limpios para que en un momento dado podáis cambiarlos. Son dos redes, o sea, dos bancos de imágenes que conviven entre ellos muy bien, porque son bastante distintos. Tienes también la opción de conseguir fotos de pago, hay algunas que son de pago, sí, pero son muy baratas. Si te interesa una foto por algún motivo, pues igual te cuesta 1 euro o 2 euros, quiero decir, son inversiones que en un momento dado pues no se pueden hacer, ¿no? Así que bueno, pero por lo menos aquí sabéis que podéis tener garantías de lo que sacáis. También aquí hay vídeos y dibujos. Música libre de derechos, otro problema, la música. La prueba es que como metas en YouTube un vídeo con una música que no tenga los derechos, automáticamente a los 5 minutos YouTube te manda un correo que te dice su vídeo no cumple los derechos de autor. Tiene 2 opciones, o paga al autor, ¿vale? Y rápidamente te dice cómo tienes que hacer para pagar al creador de esa música, o se lo retiramos. Me parece que es un tiempo, o me parece que es un día o 2 días, y a los 2 días, como no hayas cumplido, automáticamente vídeo retirado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a bancos de sonido donde podemos encontrar músicas libres de derechos. Por ejemplo, esta, que es YouTube Studio, donde no solamente puedes encontrar músicas, muchísimas, ojo, músicas evidentemente desconocidas, no os vais a encontrar aquí a los Beatles, ¿no? Pero se podéis encontrar músicas muy interesantes, están continuamente cambiándolas, y también efectos de sonidos, pues por ejemplo viento, lluvia, que a veces haces una historia para Instagram y necesitas ponerle pues sonido de lluvia, ¿qué tengo que esperar a que llueva para ir corriendo? No, pues aquí lo encuentras pisadas en la nieve, sonido de campanas, bueno, pues aquí encuentras todo ese tipo de efectos que ayudan mucho para historias, para redes sociales o para vídeos cortos. Así que nada, libre de derechos y sin problema. Vale. Concursos, sorteos, juegos en redes sociales, Easy Promos. No sé si la conocéis, es una plataforma que te permite crear concursos, muy fácil. Típico concurso de Instagram, típico concurso de Facebook, típico concurso de que sea un juego, este puzzle. Bueno, pues no solamente te dan la parte creativa, o sea, la parte de poder hacerlo para que sea sencillo, sino que es muy importante, te facilita el sorteo. Es decir, ya no tienes que recurrir a un notario para decir, bueno, sorteos bajo notario. No, estas plataformas te permiten hacer unos sorteos aleatorios y te permiten además incluso grabarlos, de manera que así puedes demostrar siempre la autenticidad al que ha participado. Entonces, también te dan una parte con todas las bases, para que si no sabes redactar las bases de un concurso, te dan un formato tipo para que luego solo tengas que cambiar 4 cosas, y tienes toda la parte un poco legal también resuelta de una forma bastante sencilla. Este pago, puedes pagar al mes o puedes pagar al año en función del número de concursos que hagas. Hay algunos baratos, por ejemplo, el primero, la primera vez que hacéis un concurso es gratuito, o sea que si queréis hacer uno de prueba para ver cómo funciona, podéis probar. El primero es gratuito, hay que darse de alta y nada, te explica de una forma muy sencilla cómo se hace, y si luego ya queréis hacer más, tendréis que daros de alta y en función del tipo de concurso que quisierais hacer, pues tendría un coste u otro, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. También te permite crear códigos, cupones de descuento, lo típico de los hoteles o de las aerolíneas. ¿Tienes código de descuento? Bueno, pues a través de esta plataforma puedes crearlos. Email marketing. MailChimp, si trabajáis el email marketing, que es enviar correos a bases de datos segmentadas. El MailChimp es una de las herramientas más cómodas que hay. ¿Por qué? Primero, porque te permite segmentar. Es decir, imaginaros que tenéis una campaña y que la queréis lanzar solo a Asturias, porque resulta que en Asturias es puente, por ejemplo, pero en Valladolid no.
Entonces, queréis que esta campaña llegue, o esa promoción o esa información llegue solo a los que viven en Asturias, porque sabéis que tienen puentes de fin de semana. Pues tenéis, a través de estas herramientas podéis crear que se llaman listas cerradas. Entonces, envío solamente a los de la lista de Asturias, o envío solo la de la lista de las familias que viajan con niños, o envío solo la lista de los que tengo que son clientes que ya han estado en otra ocasión. O le envío esta información solo a los veganos, informándoles de que ahora hay hoteles donde pueden tener el desayuno vegano, pero tengo mucho cuidado de que no les llegue a los que no son veganos. Entonces, con estas herramientas puedes ir creando esas listas, ¿vale? Esos segmentos que te permiten lanzar una comunicación muy dirigida solamente a quien tú quieres que la reciba, ¿vale? MailChimp es una herramienta gratuita, me parece que es hasta los 2.000 contactos. Problema que tiene MailChimp, que es en inglés, ¿vale? Entonces, a veces hay gente que con el idioma no se maneja bien y, bueno, entenderla, aunque es muy fácil, requiere pues que sepas inglés porque todavía no la tienen traducida. Pero también te permite una cosa que es muy interesante, que es analizar. Tú cuando envías un correo a través de esta plataforma, ves quién lo ha abierto, quién no lo ha abierto, quién ha hecho clic en el enlace que has puesto, quién no. O sea, estás viendo todo el gráfico de la trazabilidad o reacción del correo que tú has enviado, ¿vale? Si queréis otra que es muy parecida, se llama ActiveCampaign. Esta sí está en español, está traducida. Esta me parece que es gratuita hasta los 500 contactos. El sistema de funcionamiento es exactamente el mismo. Envías correos, creas listas, segmentas. Y la problemática que tienen estas plataformas es que tienes que cargar todos los datos. Tienes que ir cargando todos los datos. ¿Qué pasa? Que si los tienes en un Excel, en un XLS, pues los puedes cargar automáticamente. Y luego lo único que tienes que hacer es creando pues, las listas, ¿no? Para que tengas claro cuál es cada uno de los segmentos. Y también os permite, como veis ahí, pues bueno, analizar quién ha leído el correo, quién no. Si os fijáis ahora, cantidad de los correos promocionales que recibís, newsletters, etcétera, si os fijáis, veréis que por debajo seguro que están hechas con algunas de estas plataformas. ¿Habéis trabajado con ellas alguna vez o las conocíais? ¿No? Pues echarles un ojo porque de verdad merece la pena. Y es más, empezad a fijaros en los correos promocionales que recibís de cantidad de marcas o de destinos turísticos, de newsletters. Muchos están hechos con estas plataformas. Para medir, Google Analytics. ¿Trabajáis con Google Analytics? ¿Trabajáis con webs, alguno de vosotros, o medios webs? Ya no sé. Bueno, pues Sí, sabía. si tienes una web y no tienes Google Analytics para poder medir cómo está funcionando, es como si no tuvieras nada. Porque a través de Google Analytics puedes hacer muchísimas cosas. Es una herramienta gratuita, simplemente meter un código que lo das de alta, lo metes en la web y a partir de ese momento pues te mide, te rastrea todo quien te busca, desde dónde entran, cuánto tiempo están en la página, dónde han hecho clic, si han venido a través de Facebook, si han venido a través de Google, si han venido a través de un medio de comunicación porque te han puesto un enlace, bueno, todo, si son de Alicante, si son de Valladolid, cuánto tiempo han estado. O sea, es que averiguas muchísimas cosas. Y luego, avanzando más, que esto será ya para otro taller porque hoy ya no me da tiempo, si ya nos empezamos a meter en publicidad, ads, ¿vale? Publicidad en Facebook, publicidad en Google, etcétera, a través de Google Analytics pues, puedes ir midiendo todas las campañas. Así que, básico, estar midiendo una web y cómo funciona a través de Google Analytics es fundamental. ¿Por qué? Porque de aquí extraemos muchísima información. Pues mira, resulta que me leen mucho desde Madrid, no me leen desde Alicante. ¿Por qué? Y si yo además había hecho esta campaña, mira, en Facebook lo que estoy colgando nadie hace clic, no funciona. ¿Por qué? Bueno, de aquí extraemos datos. Vivimos en una época donde todo tiene que estar hecho a través de datos. Y habéis oído hablar del Big Data, ¿verdad? Vale, pues olvidaros del Big Data. Vosotros sois empresas pequeñas, ayuntamientos pequeños, no tenéis capacidad para crear grandes datos. Eso lo hace Amazon, lo hace Movistar, lo hace Telefónica. Vosotros tenéis que dedicaros al small data, al pequeño dato. El pequeño dato es ese correo electrónico dirigido solo a los de Asturias o a los de Valladolid, ese dato que habéis sacado porque en Facebook no funciona una publicación o no. Eso es el pequeño dato y ese es el que tenéis que trabajar. Y esos datos podéis tener acceso a ellos con todas estas herramientas. Facebook Insights. Facebook también nos da datos. Google nos da datos, pero Facebook también nos da datos. Vosotros podéis, con cualquier publicación de Facebook, entrar y ver todo lo que ha ocurrido. Quién ha hecho clic, quién no ha hecho clic, desde dónde ha entrado, cuánto tiempo, etcétera. También tenemos todos estos datos y hay que analizarlos.
Y Instagram lo mismo. Instagram también tiene sus insights. Tú puedes ver una publicación a cuánta gente ha llegado, cuánta gente... No solo el me gusta, sino muchas más cosas, ¿no? Y palabras claves, lo que os decía antes de la web. Esto es una herramienta que se llama Sistrix. Ojo, esta ya no es esta es de pago y es cara. Esta herramienta lo normal es que trabajemos, la tengan los que trabajamos con contenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la herramienta que te dice la visibilidad. ¿Qué visibilidad tiene realmente en Google? ¿Qué probabilidades hay de que la gente encuentre tu web en base a las palabras claves que tienes posicionadas en primer lugar? Y a veces pues te encuentras sorpresas con webs que están súper bien hechas, que han invertido un montón de dinero y que tienen visibilidad cero. ¿Por qué? Porque en cuanto la metes en este medidor te das cuenta que no tenían ninguna palabra clave posicionada. Y entonces al final la web, maravillosa, pero es como el centro de interpretación, si nadie entra, pues no nos vale de nada, ¿no? Entonces esta herramienta es muy, muy importante para poder analizar. No sé cómo vamos de tiempo, Marcos, porque estoy un poco despistada. ¿Hasta qué hora tendríamos que estar? Hasta las 9. Vale, vamos bien. Vale, oye, a ver, hablo mucho. ¿Queréis comentarme algo? ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que queráis plantearme? Sí, es que me da un poco de cosa. Además, como echo de menos los vídeos, que siempre son como un pequeño descanso y todo, pues si me tenéis que interrumpir, si queréis decirme algo o queréis que os dé más información de algo, por favor, no os cortéis y decídmelo, ¿vale? Dejadme un momentito que ya tengo la mascarilla, que es difícil hablar con ella todo el rato. Bueno, pues eso. Big Data, nos ha quedado claro que eso es para las grandes empresas y Small Data, que es con lo que nosotros tenemos que trabajar. Vale. Y hay muchas más herramientas, pero al final no os quiero aburrir y sobre todo porque a medida que vamos avanzando las demás son un poco más complejas. Una pregunta que me hace mucha gente es el ads. Oye, yo quiero hacer publicidad. ¿Cómo hago publicidad en Google? ¿Cómo hago publicidad en Facebook? Hacer publicidad en Facebook es muy fácil, aparte es muy... segmentas muchísimo, tú pones una campaña en Facebook, una foto, un contenido y automáticamente cuando le das a promocionar se te abren unas pestañitas que te ponen, te diriges a hombres, a mujeres, localizas geográficamente, pues mira, quiero que mi anuncio salga en Santiago y en Coruña, pero en Vigo no quiero que salga. Entonces pones Santiago y Coruña y Vigo no lo pones. Y quiero además que salga en Londres y en Nueva York, por poner un ejemplo. Y luego te permite segmentar si te diriges a gente casada, si te diriges a gente separada, si te diriges a gente con hijos, si te diriges a gente que ha viajado anteriormente, si te diriges a gente que ha hecho alguna compra a través de Internet hace poco. O sea, es increíble la de datos que tiene Facebook de nosotros y cómo los segmenta para que luego nosotros podamos hacer publicidad. Es increíble, de verdad. Y es baratísimo. Baratísimo quiero decir que puedes hacer campañas yo hago campañas a veces de 10 euros, 12 euros, porque quiero conseguir un impacto muy concreto. Pues publico algo y me apetece conseguir muchos impactos y muy dirigidos y muy localizados. Entonces, hago campañas y es muy fácil. O sea, hacer publicidad en Facebook y en Instagram es muy fácil. No necesitáis tener ningún conocimiento técnico de nada. Es fácil, ¿vale? Pero en la administración pública es tedioso. ¿Por qué? Necesitamos pagar en el momento. Ah, ya. Y claro, es que... Pero para eso tenéis que recurrir a empresas externas. Y te lo digo porque me ha tocado hacer muchas de esas. Tienes que recurrir a empresas externas donde puedes gestionarlo de esa manera. Es cierto que este tipo de plataformas para la administración pública, con el tipo de gestiones que tenéis, son muy difíciles, muy difíciles. Y es una pena, pero vamos, al final la solución es que lo contrates fuera y aunque tú vayas dando todas las pautas de todas las campañas que se tienen que hacer. Exactamente, sí, es la única vía realmente que existe. Sí. Nosotros hemos contratado en ocasiones y han funcionado fantástico. Sí, ¿tienes buena experiencia con...? Sí, pero en el momento en el que no tienes una empresa que pueda hacerte esa tramitación, esa gestión, es que no puedes. Nosotros ahora no podemos hacer esto. No podéis. Es imposible. Si no existe empresa subcontratada en comunicación, no podemos. De cada administración todo moito máis complicado. Sí, claro, burocracia. Claro, y las otras herramientas son gratuitas, pero aquí, claro, la inversión es ya un tema económico. Pero bueno, a veces hay pequeñas partidas claro, eso ya cada administración funciona de una manera diferente, ¿no? Porque yo sí que conozco ayuntamientos que tienen pequeñas partidas para ya presupuestadas que las lanzan, que las meten en presupuestos todos los años pues para este tipo de campañas, para que puedan hacerlo con cierta agilidad. Al final, como son como
mini contratos menores constantes, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hay otros ayuntamientos que ya contratan una empresa para todo el año, pues mira, me vas a hacer una inversión de 1.000 euros. Que con 1.000 euros en redes sociales en un ayuntamiento pequeño hace maravillas, ¿sí? Sí, totalmente. Es que con una cantidad pequeña es un montón. Sí, sobre todo si tienes muy claro todas las preguntas que decíamos, a quién te diriges, qué quieres contar, qué objetivo buscas. Vamos a verlo de todas formas ahora un poquito más detallado. Si tienes muy claro todas esas preguntas que os he ido haciendo y vas dibujando la campaña en base a todo eso y tienes muy clara la segmentación y el retorno que quieres conseguir, es fantástico. O sea, lo que consigues es increíble. El problema es cuando es a voleo. Pues no, mira, la lanzo y bueno, a ver, a quien le llegue. Esto es un océano. Y hay dianas por todas partes. Si echas una gotita en un océano se diluye, pero si tienes balas y disparas a la diana, si disparas al aire, pues es tirar el dinero y todo, ¿no? Eso para redes sociales. Pero, sin embargo, donde es muy difícil hacer campañas es en Google. Que ahí en Google ya se complica un poco más la cosa. Es más, yo, por ejemplo, no sé hacer campañas en Google. Yo cuando alguien me pide que haga campañas en Google Ads, yo tengo que subcontratarlas. Porque el sistema ya es distinto porque va por pujas. Entonces, tienes que tener unas palabras claves muy definidas, unos objetivos muy definidos y pensar cuánta más empresas están empujando por esa misma palabra. Y en función de cuántas empresas estén empujando por esa palabra y de lo que tú quieras invertir por cada clic, pues tienes que poner una cantidad o tienes que poner otra. Y eso requiere que cada día, como las empresas, tienen equipos que están cambiando las palabras claves de manera constante. Por tanto, tú tienes que tener un equipo que esté pendiente. Mira, hoy esta palabra clave ha subido la puja. Uy, está bajado. Espera, entonces ahora meto más y subo. Y os lo digo de verdad que es una locura. É unha subasta constante. Sí, son subastas. Eso es una subasta. Y tú tienes que todos los días saber cuánto cuesta tu palabra. Cuánto va a costar en función de cuánta gente esté comprando esa misma palabra en la subasta y en función de los resultados que esté dando. Pues imaginaros que hoy, a ver, ¿qué palabra puede estar hoy de moda? No escucho hoy mucho los medios de comunicación. Marcos, ¿qué noticias hay hoy del día? Es un poco a contrapié. Estamos, fíjate, medios de comunicación y estamos completamente... Cuba, a lo mejor. Cuba, pues perfecto, Cuba, sí, mira, genial. Pues imagínate Cuba, que a lo mejor es una palabra que los medios de comunicación hoy en día están empujando, porque cuando pongas ¿qué pasa en Cuba? Conflicto en Cuba, dictadura Cuba, aparezca, ¿vale? Entonces, a lo mejor de repente Cuba es una palabra que no genera muchas pujas y de repente a lo mejor hoy pues la gente, algunas empresas han empujado porque se han dado cuenta que si yo busco algo sobre Cuba, a lo mejor pues la cadena SER o El País quiere aparecer el primero y ha decidido pues que de alguna manera quiere pujar, ¿no? O que quiere estar. Y a lo mejor esa palabra dentro de una semana pues ya no tiene ningún valor porque ya nadie puja por ella, ¿no? Hay muchas herramientas también para mirar, hay una que se llama Google Trends para que veas un poco las tendencias, o sea, es que hay muchas herramientas, o sea, realmente estar detrás de este tipo de campañas implica estar mirando herramientas, estar mirando, Marcos hace así, Google Trends. Sí, Google Trends es, por ejemplo, tú ves la tendencia de la palabra, ¿no? Pues, por ejemplo, pones gafas de sol y evidentemente pues vas a ver que en verano suben y que en invierno bajan, vamos, eso es algo muy evidente, pero hay palabras un poco más complejas o que no sabes muy bien cómo van. Entonces tú para diseñar una campaña o definir una palabra clave a veces tienes que ir mirando todas estas herramientas, a ver a cuánto está la puja, a ver a cuánto está tal, a ver en Google Trends cómo está la cosa. Y con todos esos datos, Small Data, vas hilando una campaña y vas, vale, pues en función de esto voy a elegir esta foto o voy a elegir esta otra. Imagínate una agencia de viajes que vende viajes a Cuba. Pues de repente hoy se le ha hundido su paquete turístico. A ver quién va a ir a Cuba. Entonces a lo mejor tiene que tener cuidado y rápidamente decir, no, mi palabra clave que era vacaciones en Cuba, soy viajes del Corte Inglés, ostras, hoy lo quito, hoy no quiero palabra clave, justo al revés. Hoy es cuando la tengo que quitar, no quiero que aparezca. No voy a invertir dinero en algo con que la gente busque, no va a comprar, ¿no? Bueno, pues eso, por eso tiene todo que ver con lo que os decía. Es muy importante el día, quién eres hoy o qué buscas hoy, porque lo que buscas hoy, que es viajar a Cuba, no es lo mismo que vas a buscar mañana. Por eso el tiempo real, el quién soy ahora mismo, que era una pregunta, fue la primera que os hice. ¿Os dais cuenta cómo a medida que voy avanzando en el tema tiene cada vez más sentido? Porque influye en todo lo que haces, en las pujas, en cómo vendes, la publicidad, en los datos que recibes, en las fotos que haces,
a dónde lanzas la campaña, bueno, pues eso es constante. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno, habéis anotado todo, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora vamos a ver dónde lo cuento. Y ahora os lo voy a complicar todo un poco más. ¿Vale? Hasta ahora era todo muy fácil. Por ahora vamos a empezar a entrar ya en un poco más difícil. Muy importante. La imprenta no acabó con el contador de historias. ¿Vale? La radio no acabó con la imprenta. La televisión no acabó con la radio ni con la prensa. Los medios digitales no acabaron con otros soportes. Y las redes sociales no han oscurecido a los demás. Y el coronavirus no ha infectado el offline. O sea, todo convive. Todo convive. ¿Vale? Unos soportes se han sumado a los otros. Entonces, a veces, esto que decimos en marketing y comunicación, el 360. Tenemos que estar en todas partes. No solamente en el offline, en el online, que está ahora todo digitalización. Bueno, pero es que también hay una vida fuera del offline. ¿Vale? O sea que a veces si queremos llegar a todos, tenemos que estar en todas partes. Mi madre no tiene internet, pero es una potencial consumidora de muchísimas cosas, ¿no? Pues a lo mejor si quiero captar a cierto segmento de cierta edad, pues me tengo que utilizar otro canal diferente, ¿vale? Entonces también hay que comunicar a veces fuera de la red. Probamos con el street marketing. Esto es un poco como las campañas. ¿Qué es el street marketing? Son campañas de publicidad o de marketing de alto impacto y de poca inversión. ¿Por qué expongo este tipo de campañas? Porque para los pequeños destinos a veces es más eficaz una campaña de street marketing bien hecha, que requiere muy poca inversión, que una gran campaña tipo la que os enseñé antes del Museo de Ámsterdam, que sería inviable para muchos de vosotros ni tendría sentido, ¿no? Entonces hay que comunicar en todos los soportes. Esta es una campaña, esto es aquí en Coruña, aquí al lado de la SER, y es una campaña que hizo Turismo de Gijón pues hace 3 años en Navidad. Y fijaros qué sencillo era, simplemente en el paso de peatones ponía bolsas de Gijón, la gente al cruzar se la llevaba. ¿Qué había dentro de la bolsa? Pues información de Gijón y una serie de ofertas, ¿vale? Porque era campaña de Navidad para que fueras a comprar a Gijón. Una serie de tiendas donde tenían unos vales de descuento bastante importantes para que hicieras una escapada a Gijón y aquí te llevabas pues todas las ofertas. Ahí te llevabas casi el paquete, el hotel con descuento, la tienda con descuento, el restaurante con descuento, todo perfecto para mirar una escapadita de compras a Gijón. Esto fue una campaña que hizo Turismo de Santander para promocionar los balnearios de Cantabria. Entonces puso burbujas por distintos lugares de España en los que te hacía un tratamiento. Y el objetivo era, pues, te regalamos relax, ¿no? Entra y disfruta y el objetivo era, pues, promocionar los balnearios de Cantabria. Como veis, inversión, al final es una burbuja. Lo único que tuvieron que gastar serían permisos para que les permitieran ponerlos en lugares emblemáticos de las diferentes ciudades donde hicieron las campañas y nada, pues que la gente entrara y le llamara la atención y se iban con información de que este mismo tratamiento te lo puedes hacer en este balneario de tal manera y tal. Bueno, pues una forma bastante divertida y diferente, pues a lo mejor de hacer una sencilla promoción, ¿no? ¿Esto os suena de algo? Pase de todos. De Cebra, de aquí na Coruña foi, ademais. Bueno, sí, fue en La Coruña, en concreto. Lácteo, algo así, sector lácteo, pode ser. Sí, el paso de vaca. Un paso de vaca que hizo Sanceda, la marca de yogures Sanceda, pero fijaros que al principio no se sabía. De repente nos levantamos un día por la mañana y nos encontramos con que el paso de cebra se había transformado en un paso de vaca. Y la gente decía, ¿qué es esto? Nadie sabía por qué al principio. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? Y yo me acuerdo que había todo tipo de conjeturas. Pues, bueno, es que es a favor de la mujer. No, es que tal, es una campaña contra el feminismo, contra el machismo. Bueno, hoy todo tipo de opiniones, ¿no? Y en realidad era una campaña láctea. Es una pena que no vaya el vídeo porque ese no lo tengo ahí metido. Y aquí muestra cómo se hizo el paso de vaca por la noche, ¿no? Cambiaron todo, lo pusieron y tal, y la reacción de la gente por la mañana cuando se encontró, anda, ¿qué es esto? Un paso de vaca, ¿no? Luego ya pusieron los stands de Sanceda por la tarde y ya la gente recibió información de que era exactamente lo que estaban promocionando. Y en realidad es que el paso de vaca, el de Coruña se quitó, fue un día nada más o 2 días, pero es que hay algunos pasos de vaca que se han conservado, por ejemplo en Sanceda, en Baña, en Mazaricos, en Santa Comba y en Arzúa. Pues en esos sitios existe el paso de vaca y se ha mantenido. Y en realidad, ¿qué pretendían? No era vender yogures, sino que era una especie de concienciación para que la gente se diera cuenta de que el rural tiene mucha importancia y que de alguna manera tenemos que tener presentes que son proveedores cercanos
y que tenemos que ponernos en valor, ¿no? En realidad era una campaña mucho más profunda que no simplemente vender yogures de una manera un poco llamativa, ¿no? Bueno, imágenes divertidas, ¿vale? Pues fijaros DHL y otros servicios, ¿no? Y esto pues es una campaña que utilizaba Iberia pues sobre todo en Sudamérica, y ¿vale? O sea, como donde se te meten las maletas, pues aparecía ahí el torero, ¿no? Esta es una campaña que a mí me gusta mucho. ¿Qué es? ¿Qué se os ocurre? Un escaleste, algo parecido, sí. ¿Dónde está el este? Este es del Lego, ¿no? A ver, voy a daros una pista. Está en París. Como la sombra del Pompidou. Es el Pompidou. Una alianza con IKEA. Sí que Para que las colas fueran más amenas. En el Pompidou de París, si lo conocéis, el Centro de Arte Moderno de París, el Georges Pompidou. Claro, hay unas colas para entrar en verano al sol, además es una explanada muy grande, como veis, y es que te puedes derretir ahí esperando a que te toque el turno para entrar. Y entonces, ¿qué han creado? Pues esto, y IKEA dijo, vale, pues espera tranquilamente, sentado en tu silla. Y entonces sí crearon esta campaña que era todas las sillas de IKEA puestas para que la gente tuviera una espera más cómoda para entrar al Pompidou. Me parece una campaña súper divertida, coste, ya ves lo que le ha costado a IKEA poner allí las sillas y el impacto que ha tenido porque la gente se hacía, si te gustaba la silla luego te la comprabas, hacías la foto y bueno, pues al final fijaros qué cosa tan sencilla, tan curiosa y tan diferente, ¿no? Porque antes bastaba, para vender un destino, pues bastaba tener estos tesoros, ¿no? La gente va a Santiago o va a ver la Torre de Hércules, pero ahora no. Ahora hay que ofrecer algo más que un monumento. Y entonces, ¿ahora qué viene la gente? Ahora entra en Civitatis, por poner un ejemplo, y se empieza a reservar. Pues esto es un paseo en avioneta. Y muchas veces el destino se elige en función de la actividad original o de la experiencia divertida que puedas hacer. Porque efectivamente, más o menos, ya todos hemos visto todo. Quiero decir, no, por supuesto, no todos hemos visto todo. Pero no te parece aburrido ir a un sitio y ver solo monumentos o ver solo museos. Buscas dónde comer, buscas qué más puedo hacer aparte de ver los museos y busco a ver si hay una visita guiada y si esté teatralizada, pues más divertida. Y aparte si veo que por la tarde me puedo tirar en parapente desde no sé dónde, pues mira, qué genial, porque ya que voy aprovecho. Y entonces buscamos experiencias. Tenemos que intentar que los viajeros puedan vivir esas experiencias, porque a veces esa experiencia es más importante o es una atracción turística más grande que el monumento o que el museo. Así que tenerlo en cuenta, y la prueba es que cada vez están apareciendo más portales, pues Civitatis es uno, que lo que ofrecen son todas estas experiencias, que en el fondo, ¿qué son? Plataformas que son escaparates. Yo tengo una empresa de turismo activo y ahí tengo un escaparate donde la ofrezco, ¿vale? Para que un público, es una plataforma que tiene capacidad de llegar a mucha gente, la gente va a entrar ahí a buscar actividades, si yo la tengo ahí, pues tengo probabilidades de que me encuentren y me contraten, que no si tengo una web sola donde no tengo el SEO bien hecho, donde no tengo las redes sociales bien hechas y no me va a encontrar nadie, ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que el viajero de hoy en día busca experiencias. Tenemos que empezar a plantearnos que a lo mejor tenemos que ofrecer y vender nuestro destino de una forma completamente distinta a como lo estábamos haciendo. ¿Vale? Hay que crear nuevas experiencias para nuevos viajeros y contarlo en distintos soportes. Y en el fondo es lo de siempre. Gestión y creación de contenidos, redacción de notas de prensa de textos para medios, gestión y creación de imágenes en material audiovisual. Bueno, esto es un poco todo lo que hacía una agencia de comunicación. Vale, pues todas estas cosas ahora a lo mejor las tenéis que hacer vosotros. Porque, como os decía, ahora el medio de comunicación sois vosotros, pues a lo mejor esto tenéis que empezar a hacerlo. Muchas veces me preguntan lo de la gestión de la crisis, los trolls y los ataques. En el momento que sales al ruedo, la probabilidad de que un toro te embista es bastante importante, ¿vale? Entonces, a veces, lo que hacen los que trabajamos en comunicación, a veces, sobre todo con cierto tipo de clientes, trabajamos antes la crisis, qué va a ocurrir si esto sale mal, o qué va a ocurrir si lanzamos esta campaña. Lanza la campaña de la carne, vamos a ir preparando qué vamos a contarles a todos los vegetarianos que nos van a dar caña, ¿vale? A veces tienes que ir preparando antes el anti, o sea, qué va a ocurrir con el que te puede atacar, que lo que puede ocurrir con el que te puede querer, ¿vale?
Eso es muy importante. Y siempre tenemos que tener ya todos los contenidos preparados para que cuando llega el que te ataca, ya tenemos rápidamente la respuesta. Porque si no, esa duda de, uy, ¿ahora qué le digo? Uf, y esto no me lo esperaba. Eso te consume y te estropea todo. Entonces, si ya sabes todo lo que te puede salir, vamos a lanzar esta campaña. Vamos a analizar todos los trolls, todos los haters que nos pueden aparecer y todo lo que nos pueden decir. Y vamos a tener ya todos el argumentario hecho para saber cómo reaccionar. Sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando lanzamos campañas muy atrevidas. ¿Vale? Si lanzo la campaña del punto G de Europa y de repente me salen una campaña de feministas que la consideran machista, no sé, pues por poner un ejemplo, pues yo ya tengo que decir, no, espera, voy a tener argumento para decirles esto, esto y esto, ¿vale? Pero tengo que tener ya preparado todo ese argumentario antes de, porque si no, no me va a costar, voy a tener que retirarla porque no voy a tener argumentos para defenderla. Así que esto es muy importante, ¿vale? Vale, ¿dónde? Retorno. Vamos a ver. Ahora se ha puesto un poco todo encima de la mesa, pero ahora vamos a ver cómo ordenamos todo esto. Importante. ¿Para qué comunicamos? Uno, para atraer público y tráfico. Y para eso necesitamos un contenido inspirador. También comunicamos para capturar datos. ¿Vale? En función de los datos que recibimos. Esta presentación os la puedo pasar si queréis, incluso con los vídeos, para que si queréis nos lo decís, se lo comentáis a Silvia y os las pasamos, ¿vale? También para capturar datos. ¿Por qué? Porque en función de esos datos nosotros vamos a extraer información en base a la cual nuestras campañas podrán ir mejorando y perfeccionándose, ¿vale? También tenemos que saber qué queremos hacer con esas campañas, esas promociones. ¿Queremos conseguir clientes o queremos conseguir venta? Cambia completamente una campaña de inspiración o de promoción de destino a una campaña de comercialización, donde lo que quieres es venta. Y entonces veréis el famoso call to action que se llama, ¿no? Llamada a la acción. Cuando buscas una campaña de venta, tienes que decir compra ya. Y a lo mejor te tengo que dar una oferta de compra hoy o se agotan las plazas en el hotel al 50%. ¿Vale? Eso es comercialización. ¿Vale? Pero si lo único que quiero es decirte, oye, mira qué hotel maravilloso. Da igual que vengas ahora, da igual que vengas de 3 años, simplemente míralo y que sepas que existe, reténlo. Entonces cambia completamente. Entonces ya no buscamos ese call to action inmediato, sino lo que buscamos es una inspiración, que es lo que hacen un poco los grandes destinos, ¿no? Que hacen, o sobre todo las administraciones públicas, que no sois comerciales, lo que buscáis es inspirar y dar a conocer destinos, o dar a conocer productos, o dar a conocer experiencias. Pero no estáis buscando un retorno, el retorno que se lo lleve el hotel, el retorno que aprovechándose de vuestra campaña, el retorno que se lo lleve la empresa de turismo activo, aprovechándose de vuestra campaña, pero vosotros tenéis que lanzar esa imagen un poco más inspiradora para que la gente luego rebusque detrás otro tipo de cosas, ¿no? Vale, pues importante es eso también tenerlo en cuenta. Y también a lo mejor comunicamos para buscar prescriptores. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lanzamos campañas para llamar la atención de medios de comunicación, para llamar la atención de posibles influencers, para llamar la atención de marcas que queremos que de alguna manera sepan que existimos o lo que estamos haciendo. Pues eso también es un objetivo de comunicación. Las claves para empezar. Y aquí ya vamos un poco acotando todo. Primero, identifica tu producto, ¿vale? El quién eres. Analiza tu producto, haz un estudio interno de fortalezas y debilidades. Pues soy un destino turístico cerca de Santiago. ¿Cuáles son mis fortalezas? Que estoy al lado de Santiago, en un año Xacobeo. Mis debilidades, que la gente termina en Santiago, se marcha y nunca pasa por mi ayuntamiento. A ver, ¿cómo consigo en base a mi fortaleza, que es Santiago, y en base a mis debilidades, crear una campaña? Si no las analizo bien, pues tendré que sentarme, ver exactamente qué es lo que tengo que hacer. O a ver, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? A ver, cuéntanoslas, rápido. Pues las fortalezas es la posición estratégica en pleno centro de Costa da Morte, creo que es un punto fuerte. El aspecto ambiental, que pase Camiño dos Faros en este momento por allí. Lo acabo de hacer hace nada, por cierto, saliendo desde la sí. Sí, un punto fuerte en este momento es la playa de los Cristales, que es un atractivo extraordinario. Fíjate, yo ahí me llevé una pequeña decepción. Sí, no serías la única. Sí, lo digo que a veces las fortalezas, cuidado, que se generan expectativas muy grandes y luego llegas y dices, uy. Sí. Pero viene muchísima gente. Sí, lo sé, yo llegué atraída y cuando llegué dije, uff, y esta es la playa de los Cristales, muy pequeñita, yo pillé la marea además, no sé si alta, entonces... Cuando está baja está muy bonita, pero claro. Y vamos a ver, tenemos una oferta interesante
para ser un ayuntamiento muy pequeñito, es una oferta tanto hotelera como gastronómica interesante, variada, y esos son, en principio, nuestros atractivos fundamentales. Luego, bueno, si vamos a aspecto ambiental, a lo mejor los recursos naturales y demás. ¿Y tú quieres añadir alguna fortaleza o debilidad, aparte de lo que dije yo así, con un conocimiento muy superficial? No, hay que ver atrás para descubrirlo. Vale, pues eso está claro, ¿eh? Lo que está claro es que nadie conoce y nadie conoce los ayuntamientos y las debilidades y las potencialidades como vosotros que estáis allí. Nos ahora pensemos de moda que somos a Porte Norte de Compostela. Eso, con esta frase se nos ubica donde estamos. Ah, pues mira, eso está bien, ¿eh? Sí, pues eso está bien. Pero al final es muy importante el conocimiento que tenéis vosotros del destino, pero es muy importante la mirada de alguien completamente externo y ajeno, porque a veces estamos tan metidos. A mí, por ejemplo, yo soy periodista y a mí me cuesta muchísimo escribir sobre Coruña. Cuando alguna revista o algún medio me pide un reportaje sobre Coruña, os lo prometo que no sé, estoy tan contaminada y tan absorbida por lo cotidiano que nada me llama la atención. Por tanto, me resulta dificilísimo. Casi siempre digo, no, mejor que lo escriba otro, porque me cuesta. É que é sorprendente, ao final aquí en Galicia sempre vendemos as mesmas imágenes. Parece que sempre vendemos o mismo. Hai moitos sitios en Galicia ainda por descubrir. Eu sempre poño de exemplo así aos meus amigos e compañeros, falamos de Asturias e de Cudillero, que é un pueblo moi bonito. Ora, pois aquí temos en Barqueira, no Concello de Mañón, Barqueiro, ou Bares, que son dos pueblos que hai que descubrir. Bueno, a maioría de xente non foi. Son Temos unha xente que é impresionante. Non ten nada que envidiarle a Cudillero. Eu digo sempre o Cudillero gallego. Hai que promocionalo. Bueno, estás con una asturiana enfrente, cuidado. Bueno, pero siento... No, te lo digo en broma, estoy de acuerdo. Queda en la misma costa, ¿sabes? Sí. Bueno, es que la costa cantábrica de Galicia yo creo que es una de las más olvidadas. O Cedeira, que bueno, Cedeira, precioso. Yo además voy mucho a Cedeira y desde luego me encanta. Pero fíjate, a mí la zona que más me sorprende de Galicia, que más es toda la zona de Ourense. A mí Ourense, incluso, y el interior de Pontevedra, porque Pontevedra solo costa, y todavía el otro día me hablaron de un observatorio, y yo que siempre estoy buscando temas para la radio, que estoy desesperada para conseguir meter temas de Galicia todos los lunes, y me llama la gente, me cuenta cosas, y descubro, digo, pero por favor, ¿pero por qué nadie ha hablado nunca de esto? ¿Pero por qué nadie sabe que esto existe? Ahí, o sea, es una locura lo que tiene Galicia. Que hay que tener todas las semillas que sí. Nunca se ven, ¿sabes? Veis muy poquito bonito que es. Pero porque esa tarea la tenéis que hacer vosotros, los pequeños. O sea, porque sois vosotros los que tenéis que estar ahí luchando. Tu Galicia o la Xunta no va a ir ayuntamiento por ayuntamiento, o las diputaciones ahí pueden ayudar también muchísimo, porque al final es su tarea, ayudar a estos destinos pequeños, ¿no? Pero lo que está claro es que los que tenéis que tirar del carro sois vosotros. Sois vosotros. Porque si no es muy difícil, o sea, es que hay tanto que tenéis que de alguna forma intentar... descubrir, vendemos siempre lo mismo. Bueno, lo mismo, pero lo que tenéis que hacer es que los ayuntamientos pequeños tenéis que empezar a buscar vuestro segmento, vuestro nicho y ahí seguir, pum. Y esto es un trabajo de constancia, esto es un martillo, pum. Hago una campaña ahora y luego me descanso 6 meses. No vale, esto es constancia, pum. Y ahora tiro por aquí, y ahora lo vendo con esta foto, y ahora lo vendo con este otro. Y al final veréis el resumen de esta jornada, vais a ver que al final os va a permitir entenderlo todo mucho más fácil. Vale, bueno, vamos, identifica tu producto, las web y las redes, tienes una web adaptada a tus necesidades, tienes perfiles en las redes sociales activos y que estén realmente funcionando como deben, necesitas un escaparate donde colgar toda la información que ofreces y eso es lo que te hace realmente distinto. Necesitas una central de reservas, necesitas meter información de tus establecimientos, todo ese tipo de cosas. Cada ayuntamiento y cada destino tiene sus realidades y necesidades, tenéis que plasmarlas. El contenido, ¿vale? Genera tu historia, busca la historia que te identifica y es con la que tienes que estar constantemente comunicando, ¿vale? Que es lo que te representa y lo que te permite dirigirte al nicho al que tú tienes capacidad de conquistar. Si eres vegetariano, no vas a comprar carne, bueno, pues está claro. Si te gusta el arte, pues a lo mejor te gusta Santiago. Si lo que te gusta es el diseño y las cosas ultramodernas, pues Santiago no va a ser nunca tu destino, a lo mejor. O sí, porque a lo mejor hay una parte de Santiago que no conoces. Entonces, por eso tenéis que ir pensando un poco lo que necesitáis y lo que tenéis que contar. Y bueno, claim y hashtag. El hashtag lo que te ayuda es a ordenar las comunicaciones que haces en redes sociales y sobre todo te ayuda a definir
exactamente qué es el mensaje que tú quieres lanzar. El famoso claim, ¿no? Pues el punto G de Europa. Ya está, te resumo de una forma muy sencilla, que es un destino desconocido, pero que merece llamar la atención. Quiero decir, o sea, tienes que jugar con algo que realmente te identifique. Y entonces eso te va a ayudar a ordenar en las redes sociales para que te puedan buscar el hashtag, que no deja de ser una señal de ordenación y de medición, ¿vale? Una etiqueta. Y luego tú como destino necesitas tener unas palabras claves que siempre te estén recordando hacia dónde te tienes que dirigir. Y eso tiene que ser constante, ¿vale? Para que no se te difuminen un poco las ideas de lo que tienes que comunicar. Preguntas que debes hacerte. ¿Qué quieres conseguir? ¿Vale? Ventas, posicionar, llamar la atención, branding. 2, ¿a quién te diriges? ¿Vale? Identifica tu público, tu target. Va a ser en base a una base de datos que tienes en tu archivo, va a ser en base a una ubicación geográfica, va a ser en base a una estación, ¿vale? Porque vendo nieve y la tengo que vender en invierno y no en verano. Bueno, pues ¿a quién te diriges? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Vas a utilizar campañas en redes sociales? ¿Vas a utilizar campañas de email marketing? ¿Vas a hacer campañas con prescriptores o con periodistas y vas a hacer viajes de prensa? Vale, ¿cómo lo vas a contar? Muy importante. ¿Cuándo y dónde? El timing, el tiempo. Las campañas tienen una duración, tienen un principio y un final, hay que definirlo. Esta foto va a estar en activa y estas fotos las voy a utilizar entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Y el 15 de agosto esta foto se acaba porque ya se ha quemado y tenemos que buscar otra. Y esto es un bicho que come y de manera constante, ¿vale? O gestiones de campañas de última hora, reservas de última hora para el verano, última hora para reservar en este hotel, bueno, un evento, va a haber un congreso, va a haber un evento concreto, va a haber un concierto, entonces tengo que promocionar ese concreto, esa exposición de arte, bueno, pues eso, ¿cuándo y dónde? Es muy importante. ¿En qué soportes? Me voy a dirigir al offline, no voy a ir al digital, voy a ir solo a redes sociales, voy a quedar un contenido para cada soporte, bueno, pues lo vamos viendo. Y muy importante, presupuesto. Aquí hay que invertir. Hay que invertir en alguien que te haga las creatividades bonitas, hay que invertir en alguien que te haga fotos bonitas, hay que invertir en alguien que te haga un vídeo decente, hay que invertir en una empresa que te pueda hacer las campañas en ads. Pues, ¿qué presupuesto tengo para poder invertir y cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Pero aquí está claro que quien más paga, más visibilidad tiene. Las cosas como son. ¿Vale? Entonces, tienes que responder a estas preguntas para hacer tu estrategia a la carta. Y tener en cuenta que al final esto es el embudo de la comunicación. ¿Vale? Se habla del embudo de la comercialización, en comunicación también. Tienes que primero atraer, ¿vale? Es el tráfico frío. Pescas, a ver quién, lanzo la caña, a ver a quién pesco. Una vez que alguien ha picado, ya se empieza a hablar de tráfico templado. Espera, parece que le interesa. ¿Qué más le puedo dar para que, ya que he llamado, ya que ha picado, ya que le he captado la atención, qué más le puedo dar para que esté interesado? Público convencido, que parece que ya está decidido, y el público caliente, que es el que ya ha comprado, y entonces ahora lo que tengo que es que intentar mantenerlo, ¿vale? Eso se ve mucho en las campañas de comercialización. Buscas zapatos. De repente entras en una web donde tienen los zapatos que te gustan y empiezas a pinchar. Ah, este me gusta, este me gusta. La web está analizando dónde has pinchado a través de Google Analytics y de otro tipo de herramientas, ¿vale? CRMs y cosas así, que no os voy a contar ahora, pero que, bueno, que te permiten ir investigando lo que hace cada cliente. La trazabilidad, el psicólogo, ¿vale? El comportamiento. Y de repente, cuando a los 2 días recibes un correo electrónico o una notificación que te dice los zapatos que te gustaban al 50% de descuento. ¿Nunca os ha pasado? O Booking, entras en Booking y de repente estabas buscando alojamientos en Barcelona, quedan muy pocos disponibles. Es que ya eres tráfico templado, ya han visto que te han pescado y entonces ahora que te han pescado quieren saber cómo captarte. Quieren convertirte en tráfico caliente. Entonces te están dando una información diferente a la que te dieron la primera vez. Entonces, mira, ofertas en Barcelona, qué casualidad, justo estaba buscando, qué listo es Google, ya, qué listo es Google, no, qué listo es la empresa que te ha mirado todos los datos, te está estudiando. Entras en la oferta de Barcelona, anda, pues me encaja, compro, te he pillado, ¿vale? Y una vez que has comprado, ¿vale? Ya eres tráfico caliente, ya eres mío, ya tengo tus datos, te voy a mandar más ofertas, como ya sé que este compra, las voy a mandar las de Albacete, las de Teruel, las de París, ¿vale? Y así poco a poco consigo la venta y la prescripción. Bueno, pues en comunicación es lo mismo, así funciona. Cuando estáis buscando botas de esquí y de repente os aparece un banner al entrar en la SER, ¡uy, qué casualidad! Si justo estaba buscando vuestras botas de esquí, mira, y ahora me sale un banner de botas de esquí a descuento. No, dijo, no es casualidad. Ni es magia. O sea, es esto.
el embudo de la comunicación y los datos. ¿Vale? ¿Cómo consiguen saber todas esas cosas? Porque miden. Ellos están midiendo constantemente nuestro comportamiento como usuarios, ¿vale? Pues entonces, gracias a eso, pues, y mucha información se la damos nosotros. Porque dicen, ay, es que Facebook, ¿cómo sabe tanto? Sabe tanto porque eres tú, la información que le estás dando tú. Si pinchas me gusta la foto de tu prima en la playa constantemente, pues Facebook dice, ah, mira, me gustan las playas, que da me gusta siempre las fotos de playas. Ya sabe, pues entonces en la segmentación, gente a la que le gusten las playas, vas a saber tú. Ah, no, es que yo no doy información, sí das información. ¿Sabéis cuál es la plataforma que más información tiene de nosotros? ¿Eh? Google, ¿no? No, no es Google. La gente piensa que es Google y no es Google. Amazon. ¿Por qué? Porque Google no tiene información tuya económica, pero Google sabe hasta lo que te gastas. Google sabe si compras mucho, cosas caras, si tú compras todos bolsos de Louis Vuitton, Amazon dice, uy, estás poder adquisitivo alto, que compra bolsos de Louis Vuitton todas las semanas. Por ejemplo, Google esa información no la tiene, pero Amazon funciona como Google a nivel plataforma y luego dentro pues tiene información, pero mira, ha comprado además un Louis Vuitton, estoy pensando en una campaña de mi primer Louis V, que se hizo viral hace unas semanas que tenían mis hijas, mi primer Louis Vuitton, y compra su primer Louis V para sus hijas, ostras, esta tiene pasta, ¿vale? Esa información, por ejemplo, Google no la tiene, porque Google una vez dentro de la web ya no te sigue, o no te sigue de la misma manera, sigue tu comportamiento, pero no le sigue de una manera tan llamativa como Amazon, que ya ve toda tu trazabilidad. La prueba es que ahora Amazon se está investigando y la prueba es que en turismo ya hay un proyecto para que cuando envíes cajas de Amazon puedas customizarlas, por ejemplo, con Galicia. Por ejemplo, si tú compras algo a una tienda en Galicia, que ya Amazon te pueda dar una caja en la que ponga visita Santiago de Compostela, la caja. Este tipo de proyectos ya se están estudiando para poder hacerlos. O sea, Amazon está... Hay que vender hasta acá esos envoltorios. Justo, claro, es que es una tontería. ¿Por qué no vamos a sacarle dinero a una caja que se puede llevar publicidad? Eso se hizo con las tarjetas de embarque, ¿os acordáis? ¿Por qué no va a llevar publicidad una tarjeta de embarque? ¿Por qué desaprovechar el espacio de un avión? Pues a mí me llega una caja que me pone visita Santiago de Compostela, 50% de descuento con este código y digo, uy, espera, aparte de comprarme un producto y segmentado, ya saben que es a gente que le interesa Galicia, porque han tenido ese dato de comportamiento de compra, ¿no? ¿Cómo vamos? Uy, tenemos que acabar. Bueno, ¿Tienes alguna pregunta en el chat? ¿tengo alguna pregunta en el chat? Genial, pues venga. Voy a ir muy rápido, con la pauta a seguir, esto es más o menos lo que os he dicho. ¿Vale? Fíjate, y eso que sin vídeos, hasta sin vídeos me enrollé, ¿eh? Hablo, bueno, segmentaciones geográficas, demográficas, psicográficas, conductuales, en función del tipo de redes sociales. Esto me gusta mucho porque creo que ayuda mucho a entenderlo. Redes sociales, Twitter, yo como galletas. Ahora estoy comiendo galletas. Facebook, me gusta comer galletas. Google Plus ya no existe, o sea que lo olvidamos, menos mal. Que vayan desapareciendo redes sociales que ya sobran. ¿Vale? YouTube, mira cómo como las galletas. LinkedIn, soy experto en comer galletas. Pinterest, aquí tienes una receta de galletas. Instagram, saco fotos geniales de galletas. WordPress, escribo sobre galletas. Y podcast, escribo, que es lo de los podcasts, eso da para otra sesión también, escribo o música, escribo o hago audio sobre galletas. Veis que cada red social puede tener un contenido diferente con la palabra galleta. Y lo que es diferente, lo que tenemos que colgar en cada red. Bueno, cada su propio lenguaje. Estas son un poco las pautas generales de todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Contenido de calidad y atractivo. Publica el contenido que le gusta a tu audiencia, no el que te gusta a ti. Que eso es otro de los errores más grandes que se cometen, ¿vale? Es que esta foto es preciosa, pero es que si tu público es vegetariano, ¿por qué pones un filete? ¿Vale? Pues eso es un error súper común, ¿vale? Equilibrio entre el contenido promocional y el inspirador, que no todo sea compra, pero que no todo sea maravillosas flores en el campo rodeadas de verde, ¿vale? O sea que tenemos que buscar siempre equilibrios, ¿no? Vale, medir y estrategia de retorno, capítulo final. Para recordar, llevo hablando 2 horas o no sé cuánto tiempo, un montón. Yo hablo mucho, o sea que no sé cuánto tiempo llevo hablando, ya he perdido la cuenta. Vale, pero sin embargo vosotros cuando os vayáis de aquí vais a retener nada más que 2 o 3 ideas. Nada más. Y mira que os he contado cosas, ¿eh?
pero solo os van a quedar 2 o 3 ideas, porque la mente solo retiene los mensajes más importantes. Y en el fondo, llevo 2 horas diciendo siempre lo mismo. Solo estoy cambiando las palabras, estoy cambiando las formas de contároslo, os estoy poniendo ejemplos, imágenes, pero os estoy diciendo constantemente lo mismo, ¿vale? Pues eso es el claim. Contar siempre lo mismo con diferentes palabras, con diferentes imágenes, pero siempre seguir un poco el objetivo, que es, en este caso, pues comunicar, adaptaros, segmentación, datos. En el fondo es lo que estoy contando continuamente, ¿no? Pues eso es lo mismo que tenéis que hacer vosotros con vuestro destino, ¿no? Lo que os propongo es escribir en un papel 3 ideas o fortalezas de tu producto y 3 debilidades, ¿vale? Pues casa rural, familiar, naturaleza, turismo activo, aventura, adrenalina. 3 ideas. Intentar resumir lo que es vuestro destino, vuestro producto con 3 ideas. Y en base a ellas, pum, pum, constantemente continuar, seguir por esa senda machacando, ¿vale? Y recuerda, para llegar al cliente o al viajero hace falta imaginación, valor y mucha ilusión. Y este vídeo no os lo voy a poner, que era un vídeo de Suiza chulísimo, pero no lo vamos a poner, y el de Perú tampoco, porque no lo vamos a poner. Y, importante, ha cambiado los soportes, pero no contar historias. Quien domina el arte de contar historias, consigue llegar a su cliente y gana. La clave es ser visible y no olvidéis que el medio de comunicación sois vosotros. ¿Vale? Resumen final, ¿vale? De todo lo que tienes que saber. Y no olvidéis que esta historia no ha hecho más que empezar. Ahora la continuáis vosotros, ¿vale? Dudas, preguntas, os invito a que me sigáis en redes, que cualquier cosa que queráis saber me lo preguntéis. Eu acabo de facelo. ¿Perdona? Eu acabo de facelo ahora. Ah, vale, bueno. No, pero ojo, no lo digo por seguidores ni por cosas de esas, que a mí eso me da igual. Eso es otra leyenda urbana en la que no creo, la cantidad de followers y todo esto. Lo digo más que nada porque si queréis que tenéis alguna duda o queréis algo que no se os ha quedado claro, o dentro de 3 días me queréis preguntar algo porque pensáis en algo, me lo decís. Y yo de verdad que casi siempre contesto. Bueno, a veces duermo, a veces como, a veces estoy con mis hijas, solo a veces, cada vez menos. Pero bueno, que suelo contestar, ¿vale? A ver, preguntas. ¿Qué red social recomendarías para la difusión de un destino en 2021? En vista del estancamiento de Facebook o Instagram, el auge de TikTok requiere contenido constante. Bueno, pues es que el problema no es, la clave no es qué red social recomendaría. La clave es que en función de lo que quieras comunicar y a quién te dirijas, pues a lo mejor necesitas una red u otra. Si quieres comunicarte con gente joven, desde luego TikTok. Evidentemente, si te diriges a público adolescente, si quieres comunicar a un público, por ejemplo, como yo no tengo TikTok. O sea que conmigo a mí no me vas a llegar. No es tanto qué red, sino qué quieres conseguir, a qué público te diriges y además qué herramientas tienes para generar ese contenido. Porque TikTok es una red que está muy de moda, pero al final requiere un tipo de contenido muy específico, muy rápido, muy viral, muy ágil, como el público al que va dirigido. Bueno, pues tienes que tener esa capacidad para crear ese contenido. Por tanto, no te puedo decir una red si no sé qué es lo que quieres promocionar y qué quieres conseguir. ¿No hay más preguntas? ¿Vosotros tenéis alguna pregunta o alguien más en el chat que se anime? Eu vou facer un agasallo, está, antes que veñades vos a prazo, pois, trazo vos, así que... Bueno, pues voy encantada. Yo estoy deseando buscar destinos de Galicia nuevos, que estoy deseando. Genial. Uy, pues mira, me viene fantástica. Porque yo soy de las que voy a seguir usando mascarilla, aunque esté liberalizado, o sea que... Oye, muchísimas gracias. No. Pues mira, esto es un ejemplo de cómo han aprovechado el momento actual, ¿vale? Y han hecho marketing y merchandising con una mascarilla del destino. Me parece muy interesante. Oye, pues muchísimas gracias. Nada. Muy bien. ¿Nadie más por el chat se anima? No sé si hay mucha gente conectada o algo. Nada. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Perdonad haberos robado este día de sol. Espero no haberos aburrido mucho. Espero que haya sido interesante lo que os he contado y haberos ayudado en algo. Sí, ¿os ha servido de algo lo que os he contado? Sí, muchas gracias a vos. No, gracias a la Diputación, por supuesto, por aceptar un poco este proyecto. Gracias, por supuesto, a la SER, que nos ha puesto todas las facilidades técnicas, aunque aún hay un pequeño fallo con los vídeos, pero bueno, no os preocupéis que os envío la presentación y así los vais a poder ver todos, ¿vale? Y nada, pues repetimos, porque esto ha sido el principio, pero tengo muchas más cosas que contaros, ¿eh? Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias.